La hija del multimillonario nació paralizada, hasta que un niño pobre reveló la verdad oculta. En el opulento jardín de una mansión de Madrid, el sol de la tarde caía sobre el agua turquesa de una piscina inmensa. Un espejo perfecto que reflejaba un cielo sin nubes, y la arrogancia de una riqueza incalculable. Junto al borde, la pequeña Sofía, de tan solo 7 años, avanzaba en su moderna silla de ruedas, un artefacto de titanio y cuero que parecía más un trono que una ayuda médica. Llevaba un vestido rojo de seda que contrastaba violentamente con la palidez de su piel y la seriedad casi fúnebre de su entorno. Cada movimiento de las ruedas era lento, deliberado, casi ceremonial, como si siguiera una coreografía ensayada 1000 veces para no perturbar la quietud del lugar. A unos metros de distancia su padre, Ricardo, un hombre de 60 años con un traje impecable de lino y un maletín de cuero en la mano, la observaba desde la terraza de mármol. Su mirada no era de preocupación paternal, sino de una fría y calculada vigilancia, como un carcelero que supervisa a su prisionero más valioso. Era un guardián, no un padre. De repente la quietud se rompió. Mateo, un niño de 8 años del barrio humilde cercano, se coló por un hueco en el seto, una mancha de vitalidad y pobreza en un lienzo de perfección estéril. Con la energía traviesa de quien no conoce el miedo, corrió hacia Sofía. Era una mezcla de juego y rebeldía, un choque inevitable de dos mundos. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Mateo puso sus manos en la silla de ruedas y la empujó con una fuerza juguetona, peligrosamente cerca del agua. Fue entonces cuando gritó algo, unas pocas palabras que lo cambiarían todo, sembrando la primera semilla de la duda en un jardín de mentiras. El aire se quedó suspendido por un instante. Clara salió corriendo de la casa, el corazón encogido por un pánico helado al ver la escena desde la cocina. Se le cayó un paño de lino al suelo, pero ni siquiera se dio cuenta. «Sofía, ¿estás bien, mi amor?», gritó, su voz temblando de una forma que odiaba, mientras se arrodillaba junto a la silla de ruedas, revisando a su hija con manos temblorosas que delataban su fragilidad. Sofía parecía más asustada por la reacción de los adultos que por el empujón en sí, sus grandes ojos abiertos de par en par. Ricardo bajó las escaleras de la terraza con pasos lentos y autoritarios, cada pisada sonando como un martillazo en el silencio tenso. Su rostro era una máscara de furia contenida, pero sus ojos eran dos fragmentos de hielo. No miró a Sofía. Su mirada se clavó primero en Clara, con desprecio, y luego en el pequeño intruso. «Clara, controla al niño». «¿De dónde ha salido este mocoso insolente?», espetó, su tono bajo y amenazante, una serpiente siseando en el paraíso. Clara se sintió pequeña bajo su mirada, como siempre. El miedo a su esposo era una constante en su vida, una sombra que la seguía a todas partes, incluso bajo el sol más brillante. Intentó calmar la situación, tartamudeando una disculpa que no sabía si debía dirigir a su marido o al niño asustado. El aire se llenó de una tensión insoportable. El lujo de la mansión se sentía de repente como las paredes de una prisión dorada. Ricardo se acercó a Mateo, su alta figura proyectando una sombra ominosa sobre el pequeño. La inocencia del juego había terminado abruptamente. Ahora, solo quedaba el miedo y una pregunta terrible que flotaba en el aire. ¿Qué había gritado exactamente aquel niño? Todo su mundo estaba a punto de cambiar. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Mateo, lejos de acobardarse por completo ante la imponente figura del millonario, levantó la barbilla y miró directamente al hombre poderoso que se cernía sobre él. La verdad de un niño a menudo es más valiente que la prudencia calculada de un adulto, porque no tiene nada que perder. «No le pasa nada», exclamó, su voz infantil resonando con una convicción inquebrantable en el silencio tenso del jardín, un sonido puro en un lugar corrompido. «Ella puede caminar. La vi correr ayer en el jardín trasero, jugábamos al escondite». El mundo de Clara se detuvo por un instante, el sonido de su propia respiración desapareció. Las palabras del niño eran como una piedra lanzada a un lago en calma, creando ondas que amenazaban con ahogarla en una verdad insoportable. Miró a Ricardo, esperando una negación inmediata, una risa condescendiente, cualquier cosa que restaurara el orden de su universo cuidadosamente construido. Pero lo que vio en el rostro de su marido fue una fugaz e inconfu.
endible expresión de pánico, rápidamente reemplazada por una ira gélida que le heló la sangre. La reacción fue demasiado rápida, demasiado violenta para ser simple incredulidad. Era la reacción de alguien descubierto. Clara se volvió hacia Sofía, que se había encogido en su silla, sus ojos grandes y asustados fijos en su padre, su pequeño cuerpo temblando. No dijo nada. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra, una confesión silenciosa y aterradora. En ese momento, Clara sintió el primer temblor de la estructura de mentiras sobre la que había construido su vida. La afirmación del niño era imposible, una fantasía, ¿o no? El corazón le latía con una fuerza dolorosa, atrapada entre la lealtad a su marido y la terrible esperanza que acababa de nacer en su pecho. La verdad estaba llamando a su puerta. «Cállate, niño mentiroso. Vete de aquí ahora mismo o llamaré a la policía, y te juro que tus padres pagarán muy caro por esto». La voz de Ricardo era un susurro venenoso, cargado de una autoridad que no admitía réplica, la promesa de una destrucción silenciosa y total. Agarró a Mateo bruscamente por el brazo, su gesto desproporcionado para la supuesta ofensa, sus dedos apretando con fuerza. El niño se soltó con un respingo de dolor, el miedo finalmente venciendo a su valentía, y salió corriendo por donde había venido, desapareciendo entre los setos como un pequeño fantasma. Ricardo se giró hacia Clara, su rostro recompuesto en una expresión de decepción calculada, la máscara del marido paciente y sufrido. «¿Ves lo que provocas, Clara? Dejas entrar a cualquiera en nuestra casa, permites que la chusma moleste a tu hija con estas historias absurdas y crueles». La culpó a ella como siempre. Era su forma de controlar la narrativa, de asegurarse de que ella fuera siempre la débil, la equivocada, la responsable de cualquier grieta en su mundo perfecto. Clara no respondió. Estaba paralizada, no por el miedo a su ira, sino por la magnitud de la duda que se había instalado en su alma. Un niño no mentiría así, pensó Clara, con esa seguridad. ¿O sí? La vehemencia de Mateo, la mirada aterrorizada de Sofía, el pánico fugaz de Ricardo. Las piezas no encajaban en el rompecabezas que le habían presentado durante 7 largos años. Algo estaba terriblemente mal. Su instinto maternal, largamente adormecido por la sumisión y el lujo, comenzaba a despertar con una punzada de dolor y una sospecha que ya no podía ignorar. La grieta en su mundo se había abierto. Mientras Mateo corría sin mirar atrás, volviendo a su mundo de paredes desconchadas y risas genuinas en las ventanas, dentro de la mansión, una empleada empujaba la silla de ruedas de Sofía de vuelta al interior, con una eficiencia silenciosa. La niña fue de vuelta a su jaula de oro, a sus habitaciones silenciosas llenas de jucás, guetes con los que nunca jugaría de verdad, un museo de una infancia que nunca tuvo. Clara observó la escena desde el jardín, sintiendo la distancia entre esos dos mundos como un abismo insalvable que la separaba de la vida real. Las paredes de su hogar nunca le habían parecido tan altas, ni sus lujos tan vacíos y asfixiantes. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si no era ella la verdadera prisionera en esa casa, encadenada por el oro y el miedo. La pregunta que el niño había dejado flotando en el aire se negaba a desaparecer, repitiéndose en su mente como un eco persistente. ¿Y si tenía razón? ¿Qué significaría eso para su vida, para su hija, para todo lo que creía saber? Esa misma tarde, encontró a Sofía en su habitación, sentada junto a la ventana, inmóvil. La niña no miraba los carísimos juguetes, ni la televisión de pantalla gigante. Su mirada estaba perdida en un parque lejano, donde otros niños corrían, gritaban y caían, libres. Su expresión era de una melancolía impropia para su edad, la de una exiliada mirando su tierra perdida. Clara se sentó a su lado, buscando las palabras adecuadas, pero solo encontró un silencio pesado y lleno de secretos. La habitación parecía más una exposición que el cuarto de una niña, impecable, ordenada y sin vida. Era un mausoleo a una infancia no vivida. Clara le acarició el pelo suavemente, un gesto que había repetido millones de veces como un autómata, pero que hoy se sentía diferente, cargado de una nueva urgencia y una desesperación por conectar con su hija. «Mi amor, ese niño, Mateo, ¿lo conocías de antes?», preguntó con la mayor delicadez que pudo, como si temiera romper algo frágil con su propia voz. Sofía no se giró. Siguió con la vista fija en el exterior,
como si la libertad de aquellos niños fuera lo único real en su mundo, una película que anhelaba protagonizar. Finalmente, después de un largo silencio que a Clara le pareció una eternidad, se giró y miró a su madre con sus grandes ojos tristes, unos ojos que parecían contener la sabiduría de un alma vieja. «Mamá, ¿algún día podré correr como los niños del parque?». La pregunta, tantas veces formulada en el pasado, golpeó a Clara con la fuerza de una revelación. Ya no sonaba como un anhelo inocente, como un deseo de lo imposible, sonaba como un recuerdo perdido, como la pregunta de alguien a quien le han arrebatado una capacidad que una vez tuvo. La voz de Sofía era apenas un susurro, pero contenía el peso de un anhelo profundo y doloroso. Clara sintió un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y pena que amenazaba con ahogarla. Le tomó las manos, que estaban frías a pesar del calor de la tarde. «Claro que sí, mi vida. La medicina avanza mucho, y los doctores están haciendo todo lo posible por ti», respondió, repitiendo el guión que Ricardo le había enseñado a memorizar. Pero por primera vez, las palabras le supieron a ceniza en la boca. Eran huecas, falsas. Estaba mintiendo a su propia hija, perpetuando el engaño. Se sintió como una traidora. Justo en ese momento, Ricardo entró en la habitación sin llamar, como era su costumbre, invadiendo el espacio con su presencia autoritaria. Su presencia imponente pareció absorber todo el aire, toda la luz. Vio la escena, la rara intimidad que se había creado entre madre e hija, y su rostro se endureció con una desaprobación helada. «Deja de llenarle la cabeza de falsas esperanzas, Clara», dijo, su voz cortante como el cristal, destrozando el frágil momento. «Es cruel. Tienes que ayudarla a aceptar la realidad, no a vivir en un mundo de fantasías que solo le causará más dolor». Ni siquiera miró a Sofía al hablar, como si la niña fuera un objeto de discusión, un problema a gestionar, y no una persona con sentimientos que estaba escuchando cada una de sus crueles palabras. La brutalidad de su discurso, pronunciada con total normalidad, dejó a Clara sin aliento. Vio cómo la pequeña luz de esperanza en los ojos de Sofía se extinguía por completo, reemplazada por la sombra familiar del miedo a su padre. Clara sintió una oleada de rabia impotente que le subió desde el estómago. Quería gritarle, defender a su hija, decirle que el cruel era él, pero la costumbre de la sumisión era una cadena demasiado pesada, forjada durante años de intimidación. Se limitó a bajar la mirada, mordiéndose el labio para no contestar. Aceptar la realidad, pero ¿cuál es la realidad?, se preguntó Clara para sus adentros, sintiendo la mirada de desaprobación de Ricardo clavada en ella como un puñal. Algo estaba a punto de romperse, la paciencia, el miedo, la vida entera. La duda que el pequeño Mateo había sembrado con su grito desesperado en el jardín ya no era una simple semilla enterrada en su mente. Ahora era una enredadera con espinas afiladas que se aferraba a su corazón y a su mente, ahogando todas las certezas que había tenido durante los últimos 7 años. Se dio cuenta, con una vergüenza que le quemaba por dentro, de que durante todo ese tiempo no había cuestionado nada. Había aceptado la realidad que Ricardo y sus carísimos médicos le habían impuesto sin hacer una sola pregunta, sin escuchar a su propio instinto. Y esa noche, la vergüenza de su propia ceguera voluntaria la mantuvo despierta, mirando el techo de su lujosa habitación mientras su marido dormía plácidamente a su lado. Los días siguientes transcurrieron en una tensa normalidad, una obra de teatro donde todos interpretaban su papel. El incidente del jardín fue enterrado bajo una capa de silencio impuesto por Ricardo. Clara sospechaba que él ya se había encargado de la familia de Mateo, utilizando su dinero y su influencia para comprar su silencio, o peor aún, para amenazarlos hasta someterlos. Intentó volver a su rutina, a los cuidados meticulosos de Sofía, pero algo fundamental había cambiado dentro de ella. Ya no podía mirar a su hija sin sentir una punzada de duda, sin buscar una señal en sus ojos. Cada gesto, cada palabra de la niña, era analizado en busca de una verdad oculta. Se sentía como una extraña en su propia vida, una detective en una escena del crimen donde la víctima seguía viva. La verdad estaba en alguna parte, oculta a plena vista, y sentía que era su deber moral, su obligación como madre, encontrarla. Ya no podía vivir en la ignorancia. Una mañana, mientras el sol se filtraba por los grandes ventanales del cuarto de Sofía, Clara decidió hacer una limpieza profunda.
Era una excusa, por supuesto, una forma de buscar algo, aunque no supiera exactamente el qué. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa para no volverse loca con sus pensamientos. Movió muebles pesados, ordenó cajones llenos de vestidos de diseñador que apenas se usaban, y reorganizó estanterías de libros sin leer que solo servían como decoración. Era una habitación de muñecas, perfecta, estéril y sin vida, un reflejo de la propia existencia de Sofía. Se sentía como una arqueóloga, excavando en las ruinas de la infancia de su hija. Cuando se arrodilló para limpiar debajo de la enorme cama con dosel, un lugar que las empleadas a menudo pasaban por alto, sus dedos rozaron algo pequeño y duro, escondido en la oscuridad contra la pared. Lo arrastró hacia la luz con una curiosidad que le aceleró el pulso. No era un juguete ni una pieza de ropa perdida. Era un pequeño, zapato de niña, de cuero marrón, con la suela ligeramente desgastada por el uso, con pequeñas marcas de tierra en los bordes. No era un zapato ortopédico, ni una zapatilla de estar por casa. Era un zapato normal, diseñado para un pie que podía caminar, saltar y correr. Clara lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso. Era un objeto ordinario, pero en ese contexto, en esa habitación, se sentía como una anomalía imposible, como una prueba de un crimen que aún no tenía nombre. El corazón le empezó a latir con una fuerza desbocada. Era la primera prueba. Clara se quedó mirando el objeto en su mano, su mente girando a toda velocidad, cuando un recuerdo acudió a ella con una claridad asombrosa y dolorosa. Hacía unas semanas, Sofía le había contado uno de sus sueños, como solía llamarlos. En él, corría libremente por un campo lleno de flores amarillas persiguiendo mariposas. Y llevaba unos zapatos marrones mamá, con un lacito rojo a un lado. Eran tan cómodos que podía correr más rápido que el viento, le había dicho con los ojos brillantes, una expresión que rara vez veía en ella. En su momento, Clara lo había descartado como una fantasía infantil, un producto de su anhelo, y le había dolido el corazón por ella. Pero ahora, al girar el pequeño calzado en su mano temblorosa, vio el detalle que había olvidado, el detalle que lo cambiaba todo. En un costado, casi imperceptible, había un diminuto lazo de hilo rojo, deshilachado por el tiempo. No era un sueño. No era una fantasía. Sofía no lo había imaginado, lo había descrito con la precisión de alguien que lo había llevado puesto, que había sentido la hierba bajo sus suelas. Esto no puede ser, no es posible, pensó Clara, mientras su mente luchaba por procesar la implicación de su hallazgo. La única explicación lógica, por más increíble y monstruosa que pareciera, era que la propia Sofía lo había usado, y luego lo había escondido, aterrorizada. ¿Qué clase de miedo le habría infundido Ricardo para obligarla a mantener un secreto tan cruel? La verdad comenzaba a tomar una forma monstruosa en su mente, una verdad que la implicaba a ella como cómplice silenciosa. Se sintió enferma. Con el pequeño objeto escondido en el bolsillo de su delantal como si fuera un arma, Clara esperó el momento oportuno. Necesitaba ver su rostro, su reacción, sin que él tuviera tiempo de prepararse. Esa misma tarde, lo encontró solo en su despacho, un santuario de caoba y cuero donde tomaba decisiones que afectaban a miles de personas. Intentando que su voz sonara casual, se acercó a la mesa. Sacó la prueba y la colocó suavemente sobre unos documentos importantes, interrumpiendo su mundo de cifras y poder. Mira lo que encontré limpiando la habitación de Sofía. Estaba debajo de su cama. ¿Sabes de dónde puede haber salido esto?, preguntó, observando atentamente cada microexpresión de su rostro. Ricardo levantó la vista de sus papeles, sus ojos fríos fijos en el pequeño calzado. Su rostro no mostró sorpresa, ni curiosidad, ni siquiera el más mínimo interés paternal. Solo una fugaz molestia, la de un rey interrumpido por un asunto trivial. Será de alguna de las hijas del servicio, ya sabes cómo son, siempre dejando sus cosas por ahí. Tíralo a la basura, Clara, no dejes que sus cosas sucias contaminen el cuarto de nuestra hija. La respuesta fue demasiado rápida, demasiado desdeñosa, casi ensayada. La palabra sucias, la dijo con un veneno que no tenía nada que ver con la higiene, sino con el desprecio de clase. Su prisa por descartarlo, por eliminar la prueba, fue para Clara. La más clara de las confesiones. No quería hablar de ello.
Tenía miedo. La reacción de Ricardo fue el clavo final en el ataúd de su confianza. Su indiferencia forzada, su desprecio, todo gritaba culpabilidad. Ahora lo sabía. Su marido le estaba mintiendo. Clara supo en ese instante que no podía seguir viviendo en la ignorancia, que no podía seguir siendo una espectadora pasiva en la vida de su propia hija. Necesitaba más pruebas, pruebas que un hombre como Ricardo no pudiera destruir o desacreditar. Y para eso, solo había una persona que podía ayudarla. Mateo. A la mañana siguiente, inventó la excusa de una visita a una galería de arte, y condujo su coche de lujo hacia el barrio obrero donde vivía el niño. El contraste entre su mundo y aquel era abrumador, casi violento. Dejó atrás las calles arboladas, silenciosas y vigiladas para adentrarse en un laberinto de calles estrechas y bulliciosas, llenas de una vida que a ella le habían negado. Los edificios de apartamentos tenían la pintura desconchada y ropa tendida en los balcones como banderas de una república humilde, pero había una sensación de comunidad que su propia casa había perdido hacía mucho tiempo. Se sintió como una turista en su propia ciudad, un fantasma de otro mundo. Los niños jugaban al fútbol en medio de la calle, sus gritos y risas llenando el aire con una alegría pura. Mi Sofía debería estar aquí, jugando, riendo, no encerrada viendo el mundo a través de un cristal blindado, pensó con una oleada de tristeza y determinación que le hizo apretar el volante. Su resolución se fortaleció con cada paso que daba por esas aceras irregulares. No estaba allí solo para confirmar sus sospechas. Estaba allí para empezar a luchar por la vida que le habían robado a su hija. Estaba empezando una guerra. Cuando llamó a la puerta del modesto apartamento de Mateo, esta se abrió solo una rendija. Apareció una mujer de rostro cansado y manos trabajadoras, pero de mirada amable. Al reconocer a Clara, la esposa del hombre que los había amenazado, su expresión cambió a un pánico mal disimulado. «Señora, por favor, no queremos más problemas», dijo en voz baja y apresurada, mirando nerviosamente a ambos lados del pasillo. «Mi marido está muy enfadado. Su esposo nos dejó muy claro que no nos acercáramos. Mi hijo ya se disculpó. Le hemos prohibido volver a acercarse a su casa». Era evidente que Ricardo ya había estado allí, o había enviado a uno de sus secuaces. Habían sido amenazados, silenciados. Ver el miedo que su familia había causado en aquella mujer humilde llenó a Clara de una profunda vergüenza. Una vergüenza que se transformó en rabia. Levantó las manos en un gesto tranquilizador, mostrando que estaba desarmada. «No vengo a causarles problemas, se lo aseguro», dijo, mirándola directa Matsi, presente a los ojos, intentando transmitir su sinceridad. «Vengo porque necesito su ayuda. Necesito hablar con su hijo. Solo un momento. Necesito que me cuente la verdad, toda la verdad. Por favor, se lo pido de madre a madre». Esa última frase pareció romper una barrera en la mujer. Vio en los ojos de Clara no a la esposa de un millonario arrogante, sino a otra madre, desesperada y asustada. Finalmente, con un suspiro de resignación que era casi una derrota, se hizo a un lado, y la dejó pasar al pequeño y abarrotado salón. La puerta se cerró tras ella. Mateo apareció desde una de las habitaciones, encogido, con la mirada clavada en sus propios pies descalzos. El miedo lo había silenciado, le había robado la valentía que había mostrado en el jardín. Clara se arrodilló lentamente para ponerse a su altura, ignorando el lujo de su vestido sobre el suelo desgastado. «Hola Mateo», dijo con la voz más cálida y suave que pudo encontrar, «no estás en problemas. Al contrario, creo que eres muy valiente. Solo quiero que me digas una cosa, y te prometo que no le pasará nada a nadie. ¿Viste a mi hija? ¿La viste caminar?» Mateo sacudió la cabeza con vehemencia, sin levantar la vista del suelo, como si las baldosas contuvieran la única respuesta segura. «No. No vi nada. Me lo inventé todo», murmuró, las palabras sonando ensayadas, falsas, como una lección aprendida a base de miedo. Clara no se dio por vencida. Le puso una mano suavemente en el hombro, un contacto cálido y maternal. «Mírame a los ojos, Mateo, por favor, sé que tienes miedo, yo también lo tengo. Pero Sofía es mi hija. Y si existe la más mínima posibilidad de que pueda caminar, de que pueda correr y jugar como tú, necesito saberlo. Te juro por mi vida que te protegeré a ti y a tu familia».
En la mirada de Clara había una promesa, una desesperación tan honesta y tan profunda, que logró traspasar la coraza de miedo del niño. Vio en sus ojos un destello de la misma valentía que había mostrado en el jardín. El conflicto interno era visible en su pequeño rostro. Debía elegir entre el miedo y la verdad. Finalmente, Mateo cedió. La verdad era una carga demasiado pesada para sus pequeños hombros. Un secreto que le quemaba por dentro. Se acercó un poco más a Clara, como si fueran cómplices en un acto de rebelión, y bajó la voz a un susurro conspirador. Jugábamos, dijo, su voz apenas audible, llena de la emoción de compartir un secreto prohibido. A veces se escapa al jardín de atrás, donde las cámaras de seguridad no la ven. Jugábamos al escondite. Ella me dijo que su papá se enfadaba mucho si corría delante de la gente, que le decía que era una niña mala si lo hacía. Pero que a veces cuando él no estaba y las enfermeras no miraban, ella corría. Hizo una pausa, sus ojos brillando al recordar la imagen, una imagen que solo él y Sofía compartían. Corría como el viento. Esas tres últimas palabras golpearon a Clara con la fuerza de un huracán. Corría como el viento. Era la confirmación que su corazón anhelaba y su mente temía. La mentira era real. La crueldad era real. Su hija no estaba paralizada. Su vida entera, los últimos 7 años, había sido una farsa monumental. Una prisión psicológica orquestada por la persona en la que más debería haber confiado. Un torbellino de emociones la sacudió. Alivio, ira, un dolor insoportable por el tiempo perdido y una determinación fría y dura como el acero. La verdad la había encontrado, y ahora tenía que decidir qué hacer con ella. La guerra había comenzado oficialmente. Gracias, Mateo, susurró Clara, su voz quebrada por la emoción mientras las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas. Has sido el niño más valiente que he conocido en toda mi vida. Le dio un abrazo rápido y fuerte, un gesto de gratitud infinita. Se levantó y, sin pensarlo 2 veces, sacó de su bolso un fajo de billetes, todo el efectivo que llevaba. Se lo ofreció a la madre del niño. Por favor, acepte esto. No es para comprar su silencio, es por los problemas que les he causado. Y si necesitan algo, cualquier cosa, busquen la manera de contactarme. Yo los ayudaré. Salió del apartamento sintiéndose como una persona completamente diferente. El miedo seguía ahí, agazapado en un rincón de su corazón, pero ahora estaba acompañado de una furia justiciera que lo eclipsaba todo. El viaje de vuelta a la mansión fue un borrón. Su mente iba a 1000 por hora, conectando los puntos, reviviendo conversaciones de los últimos 7 años bajo una nueva y horrible luz. Los comentarios de Ricardo, sobre no darle falsas esperanzas, las medicinas que la sedaban. ¿Por qué?, se preguntó una y otra vez. Lo único que sabía con certeza era que su marido era un monstruo, y ella, por su ceguera, por su comodidad, había sido su cómplice involuntaria. El peso de esa culpa era casi insoportable, pero no dejó que la aplastara. La transformó en combustible para la batalla que se avecinaba. La mujer dócil que había salido de la mansión esa mañana, había muerto en las calles de aquel barrio humilde. Había nacido una guerrera. Cuando llegó a la mansión, el imponente edificio de mármol y cristal le pareció más una tumba que un hogar, una jaula dorada construida sobre la inocencia de su hija. El silencio que reinaba en su interior ya no era pacífico, sino ominoso. El silencio de los secretos guardados a la fuerza. Fue directamente a la habitación de Sofía, sin pasar por ningún otro sitio. La encontró en el mismo lugar de siempre, sentada en su silla de ruedas junto a la ventana, observando a los otros niños jugar en el parque lejano, como un prisionero que mira un mundo al que nunca podrá pertenecer. La imagen era tan desgarradora, que a Clara se le llenaron los ojos de lágrimas de rabia. Se acercó a su hija por detrás y la abrazó con una fuerza y una ternura que contenían años de dolor reprimido y culpa. Se arrodilló frente a ella, tomó su carita entre sus manos y la miró a los ojos, buscando a la niña que corría como el viento. «Voy a sacarte de aquí, mi amor. Te lo juro por mi vida», le susurró, su voz carga, da con el peso de una promesa inquebrantable. «Vas a correr en ese parque, vas a saltar y a gritar. Mamá va a arreglarlo todo.
No sabía exactamente cómo iba a cumplir esa promesa, pero en ese momento, mirando a su hija, sintió que tenía algo que Ricardo nunca podría comprar ni controlar: el amor incondicional de una madre, una fuerza capaz de desvelar las verdades más oscuras y derribar imperios. Era la única arma que necesitaba. Esa noche, la cena en el gran comedor fue una representación teatral macabra. Ricardo hablaba con su habitual grandilocuencia sobre sus negocios, sobre una nueva adquisición, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba frente a él, en los ojos de su esposa. Clara apenas probó la comida, su mente planeando, calculando, sopesando cada opción. Empujaba la comida por el plato con el tenedor, creando patrones sin sentido. Ricardo finalmente notó su silencio, un silencio que ya no era de sumisión, sino de una calma peligrosa. ¿Te pasa algo, Clara? Llevas toda la noche callada, estás en otro mundo. Ella levantó la vista del plato y lo miró directamente a los ojos. Su mirada ya no era sumisa ni temerosa. Era firme, fría, la de una extraña. Solo estaba pensando, respondió, su voz sorprendentemente tranquila, sin un ápice de temblor. Pensaba en todas las cosas que nuestra familia se ha estado perdiendo durante todos estos años. En todas las mentiras que nos hemos contado. Ricardo frunció el ceño, visiblemente irritado por su insubordinación. ¿De qué demonios hablas? Lo tenemos todo, no nos falta de nada. Su tono era condescendiente, el de un hombre que cree tener el control absoluto. Clara esbozó una pequeña sonrisa de amarga ironía. No te preocupes, querido, dijo, su voz suave como la seda pero afilada como una navaja. Pronto lo sabrás. Lo sabremos todos. Por primera vez en años, Clara vio una sombra de incertidumbre, de genuino miedo, en los ojos de Ricardo. La guerra silenciosa había sido declarada en la mesa del comedor. ¿El WEG o había cambiado? Pero ¿qué podía hacer una mujer sola, sin recursos propios, contra un imperio construido sobre el engaño y el poder? La tarea que tenía por delante era monumental, casi imposible. Ricardo controlaba todos los aspectos de sus vidas, desde sus finanzas hasta su círculo social. Tenía a los mejores abogados en su nómina, médicos dispuestos a mentir por dinero, y una reputación pública impecable de filántropo y padre devoto de una niña discapacitada. Desafiarlo no sería solo una batalla legal, sino una guerra de percepciones en la que ella partía con una desventaja abrumadora. Él la había pintado durante años como una mujer frágil, emocionalmente inestable, una narrativa que sin duda usaría en su contra para desacreditarla. Necesitaba un plan, aliados, y sobre todo, una prueba irrefutable que no pudiera ser desacreditada ni enterrada bajo una montaña de dinero. El testimonio de un niño pobre y una sola pieza de calzado de su hija no serían suficientes para derribar a un gigante como Ricardo. Se dio cuenta de que tendría que jugar su propio juego, ser más astuta, más paciente y más calculadora que él. Tendría que seguir fingiendo ser la esposa sumisa, mientras reunía en secreto las armas para su liberación y la de su hija. El camino sería largo y peligroso, pero la imagen de Sofía corriendo libre en un parque era el único faro que necesitaba para no rendirse. ¿Podría una madre sola derribar un imperio? Estaba a punto de descubrirlo. Clara inició su nueva vida esa misma noche, una rebelión silenciosa librada dentro de los opulentos muros de su propia casa. Su papel de esposa devota y ligeramente ingenua se convirtió en su camuflaje perfecto, una máscara que llevaba con una precisión meticulosa. Siguió preparando los desayunos de Ricardo, preguntándole por su día y sonriendo en los momentos adecuados, pero sus ojos ya no eran los mismos. Ahora eran los de una espía en territorio enemigo, observando, analizando, buscando la más mínima fisura en la fortaleza de mentiras que su marido había construido. Su primera misión era encontrar cualquier documento médico de Sofía que estuviera en la casa, cualquier cosa que pudiera contradecir la narrativa oficial. Sabía que Ricardo guardaba papeles importantes en su despacho, un santuario al que rara vez entraba. Tengo que ser más lista que él, pensó, mientras le servía un café con la mano firme, una mano que no delataba la tormenta que rugía en su interior. Necesitaba un plan, una excusa para acceder a esa habitación sin levantar sospechas. La oportunidad se presentó antes de lo que esperaba, cuando Ricardo anunció un viaje de negocios de 2 días a Zúrich. Esas 48 horas serían su ventana,
su única oportunidad para desenterrar los secretos que esa casa guardaba. La mansión, que siempre había sido su prisión dorada, ahora se convertía en su campo de batalla. La partida de ajedrez había comenzado. Durante los 2 días que Ricardo estuvo fuera, Clara se movió con una determinación febril, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y adrenalina. Le dijo al servicio que quería hacer una limpieza a fondo del despacho, una tarea que nadie se atrevía a hacer sin el permiso explícito de Ricardo. El señor quiere que todo esté impecable para su regreso. Ha habido mucho polvo últimamente. Mintió con una naturalidad que la sorprendió a sí misma. Las empleadas, acostumbradas a sus maneras dóciles, no cuestionaron la orden. Una vez sola, con la puerta cerrada con llave, se sintió como una ladrona en su propia casa. El despacho de Ricardo era un reflejo de su personalidad, ordenado hasta el extremo, frío e impersonal. Cada libro en la estantería de caoba estaba perfectamente alineado, cada pluma en su lugar. Empezó por los archivadores, revisando cajón por cajón, carpeta por carpeta. Facturas, contratos, informes de inversión, todo era un laberinto de cifras y poder que no le decía nada. Tiene que estar aquí. En algún lugar tiene que haber una pista, se repetía a sí misma, el sudor frío perlando su frente. El tiempo corría en su contra. Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca del regreso de Ricardo, un minuto más cerca del peligro. La presión era casi insoportable. Su búsqueda en los archivadores no dio frutos. Todo lo relacionado con la salud de Sofía parecía estar convenientemente ausente, como si Ricardo hubiera purgado cualquier registro físico de la casa. Era demasiado perfecto, demasiado limpio. Esa ausencia era, en sí misma, una prueba de que algo se estaba ocultando. La frustración comenzó a apoderarse de ella. Se sentó en la imponente silla de cuero de Ricardo, el olor a tabaco caro y a poder impregnando el aire. Miró a su alrededor, desesperada, buscando cualquier cosa que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una pequeña caja fuerte disimulada detrás de un cuadro de un paisaje sombrío. Por supuesto, pensó con una mezcla de amargura y triunfo. Era tan típico de Ricardo, esconder sus secretos más oscuros a plena vista. Sabía que nunca podría adivinar la combinación. Intentar forzarla sería un suicidio. Sin embargo, no se dio por vencida. Recordó que Ricardo a veces anotaba cosas importantes en una pequeña agenda de cuero, que siempre llevaba consigo, pero que a veces dejaba en la mesita de noche. Con el corazón en un puño, subió a su dormitorio, y allí estaba. Con manos temblorosas, la abrió y encontró una anotación. Aniversario mamá, 150.854. No podía ser tan simple, ¿o sí? De vuelta en el despacho, el sonido de los números de la combinación girando fue el único ruido en el silencio tenso de la habitación. Clic. La pequeña puerta de acero se abrió. El corazón de Clara latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo desde el otro lado de la casa. Dentro no había joyas ni fajos de billetes como habría esperado. Solo había una carpeta de color beige, sin ninguna etiqueta. La sacó con un cuidado, casi reverencial, y la abrió sobre el escritorio. Lo que encontró dentro le heló la sangre y confirmó sus peores pesadillas. No eran informes médicos, sino una serie de contratos y acuerdos de confidencialidad, firmados por varias enfermeras y cuidadores que habían trabajado para ellos a lo largo de los años. Cada uno de ellos prohibía, bajo penas económicas devastadoras, revelar cualquier detalle sobre la rutina de cuidados especiales de Sofía. Eran mordazas legales. Pero lo más revelador fue una serie de facturas detalladas de una clínica de fisioterapia privada en una ciudad lejana, pagos realizados en efectivo, que sumaban una cantidad astronómica. ¿Fisioterapia para una niña con una parálisis incurable? No tenía ningún sentido. Está ocultando algo más que la verdad. Está construyendo un muro legal para proteger su mentira, pensó. Esto era mucho más grande de lo que imaginaba. Clara fotografió cada documento con su móvil, sus manos temblando tanto, que tuvo que hacer varias tomas para asegurarse de que fueran legibles. Cada foto era una bala para su arsenal, una pieza más del rompecabezas que estaba armando. Guardó la carpeta exactamente como la había encontrado, cerró la caja fuerte, giró la combinación para bloquearla, y volvió a colocar el cuadro en su sitio. Borró cualquier rastro de su presencia. Cuando salió del despacho, era una mujer diferente. La duda se había transformado en una certeza de acero.
Ya no luchaba contra una sospecha, luchaba contra un monstruo. Al día siguiente, con las pruebas digitales guardadas de forma segura en un correo electrónico que solo ella conocía, decidió que su siguiente paso debía ser enfrentar al pilar médico de la mentira, la doctora Elena Vargas. Llamó a la clínica para programar una consulta urgente. Es sobre Sofía. Ha tenido algunos espasmos extraños en las piernas. Estoy muy preocupada, le dijo a la recepcionista, su voz llena de una ansiedad perfectamente fingida. Necesitaba ver a la doctora cara a cara, observarla, buscar una grieta en su fachada profesional, mientras le hacía preguntas que sabía que eran incómodas. Iba como una interrogadora, preparada para la batalla, no como una madre asustada. El hospital central era un laberinto de pasillos blancos y estériles, un lugar que a Clara siempre le había producido una sensación de desamparo. El olor a antiséptico le revolvía el estómago. Mientras una enfermera empujaba la silla de ruedas de Sofía hacia la consulta de la doctora Elena, Clara le apretaba la mano a su hija con una fuerza tranquilizadora. Sofía odiaba los hospitales. ¿Me van a poner otra inyección, mamá? Me duelen mucho, susurró la niña, su vocecita temblando de miedo. Esa simple pregunta le partió el corazón a Clara en 1000 pedazos. ¿Cuántas inyecciones innecesarias le habían administrado? ¿Qué le estaban haciendo a su cuerpo en nombre de una mentira? No, mi amor, hoy no hay inyecciones. Solo vamos a hablar con la doctora, ¿vale? Mamá está aquí contigo, le aseguró, tragándose su propia rabia para no asustarla más. Cuando entraron en la consulta, la doctora Elena las recibió con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos fríos. Era una mujer impecable, de unos 50 años, con un aire de autoridad incuestionable. Su consulta, con vistas a la ciudad, estaba decorada con títulos y diplomas. Era la personificación de la confianza médica, una confianza que Clara sabía ahora que era una farsa. Estaba frente a una cómplice. Clara respiró hondo, reuniendo todo su coraje para interpretar el papel de madre angustiada. Doctora, estoy preocupada. Últimamente, he notado sensaciones en las piernas de Sofía. A veces, cuando la toco, parece que reacciona. Y el otro día, juraría que vi uno de sus dedos del pie moverse. Dijo la mentira mirándola directamente a los ojos. Una táctica de confrontación sutil. Quería ver si la doctora vacilaba, si mostraba alguna sorpresa. La doctora Elena ni siquiera parpadeó. Dejó su bolígrafo sobre la mesa y juntó las manos con una condescendencia exasperante. Clara, ya hemos hablado de esto muchas veces. Son espasmos reflejos. Movimientos involuntarios. Es normal en su condición, pero no significan nada. Sé que es difícil de aceptar, pero tienes que dejar de buscar milagros donde no los hay. Su tono era suave, paternalista, el de un adulto explicando algo obvio a un niño. Era una humillación sutil, diseñada para hacerla sentir irracional e histérica. Clara insistió. Pero, ¿y si hiciéramos nuevas pruebas? Quizás una resonancia magnética diferente, buscar una segunda opinión. La doctora la interrumpió, su paciencia claramente agotándose. Las pruebas son concluyentes. La parálisis de Sofía es irreversible. Darle falsas esperanzas es lo más cruel que podrías hacerle. Era una pared de mentiras. Sé lo que mi marido piensa, doctora. Lo que quiero saber es lo que piensa usted como profesional médico, replicó Clara, su voz ganando una firmeza que sorprendió a ambas. ¿No existe ni la más remota posibilidad de que el diagnóstico inicial fuera incompleto? La doctora Elena se recostó en su silla, su máscara de compasión resquebrajándose para revelar una irritación glacial. Clara, tu estado emocional es comprensible, pero estás empezando a delirar. El estrés puede hacer que veamos cosas que no existen. Quizás deberías considerar hablar con un terapeuta. Ricardo y yo solo queremos lo mejor para ti y para la niña. La sugerencia de que estaba loca, de que necesitaba ayuda psicológica, fue como una bofetada. Era la táctica clásica de Ricardo, invalidar sus preocupaciones atacando su salud mental, y ahora su cómplice la estaba usando contra ella. No aquí. No ahora. Sería mi palabra contra la suya, y yo soy la esposa histérica, pensó con amargura. Sabía que había perdido esa batalla, pero también había obtenido lo que buscaba, la confirmación de que la doctora era una pieza clave en el engranaje del engaño. No era una profesional equivocada, era una conspiradora. Se levantó bruscamente.
Gracias por su tiempo, doctora. No necesitaba oír más. Salieron de la consulta y recorrieron los pasillos del hospital en un silencio denso y pesado. Clara empujaba la silla de ruedas, su mente a 1000 por hora, la rabia ardiendo en su pecho. La condescendencia de la doctora, su fría seguridad, la habían enfurecido más de lo que creía posible. Se sentía atrapada, rodeada de enemigos que vestían batas blancas y sonrisas falsas. Sofía rompió el silencio con una vocecita apenas audible. «Mamá, estoy loca como dice la doctora». Clara se detuvo en medio del pasillo, el corazón hecho pedazos. Se arrodilló frente a su hija, sin importarle las miradas de los extraños que pasaban. Le tomó las manos y la miró a los ojos con toda la intensidad de su amor. «No, mi vida. No estás loca. Eres la niña más inteligente y fuerte que conozco. ¿Y la doctora? La doctora está muy equivocada. Y te prometo que muy pronto todo el mundo lo sabrá». Besó la frente de Sofía, sellando su promesa. Esa noche, cuando Ricardo regresó de su viaje, la encontró esperándolo en Kostarna-Swordsty, el gran salón. Estaba decidido a contarle lo que había hecho, a confrontarlo directamente, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Aún no era el momento adecuado. Tenía que ser más inteligente. Esa noche, la tensión en la mansión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo debió notar algo en el comportamiento de Clara, en su silencio calculado, porque la siguió hasta el pasillo del ala oeste cuando ella se dirigía a la habitación de Sofía. La detuvo agarrándola suavemente del brazo, un gesto que pretendía ser cariñoso pero que se sentía como una advertencia. «¿Qué te pasa, Clara?». Llamé a la doctora Elena. «Me dijo que llevaste a Sofía al hospital y que tuviste otra de tus crisis. Me estás avergonzando». Su voz era un susurro bajo y controlado pero cargado de veneno. Clara se soltó de su agarre, su cuerpo rígido de ira. No fue una crisis, Ricardo. Fue una pregunta legítima de una madre preocupada. Algo que tú nunca has sido. El desafío en su voz lo tomó por sorpresa. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en 2 rendijas de hielo. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. «Escúchame bien. No sé qué ideas absurdas te están metiendo en la cabeza, pero vas a parar. Ahora». Hizo una pausa, su mirada recorriéndola con un desprecio absoluto. «Clara, tu hija es un caso perdido, una carga que no puedes entender. Yo me encargo de todo. Tu único trabajo es cuidarla, y dejar de crear problemas». Cada palabra fue un golpe, una daga afilada diseñada para desarmarla, para hacerla sentir inútil, pequeña e incompetente. Una carga que no puedes entender. La frase resonó en el pasillo silencioso, un eco de todos los años de menosprecio y manipulación. Era la humillación definitiva, no solo negando sus preocupaciones, sino negando su capacidad de comprender a su propia hija, reduciéndola al papel de una simple cuidadora sin cerebro ni instinto. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a llorar delante de él. Se negó a darle esa satisfacción. Lo miró fijamente, su silencio más elocuente que cualquier grito. Vio en sus ojos no solo crueldad, sino también un destello de pánico. Estaba asustado. Asustado de que ella estuviera descubriendo la verdad. Y ese miedo le dio fuerzas. «Mi hija no es una carga. Es mi vida», respondió con una voz helada que no parecía la suya. Se dio la vuelta y caminó hacia la habitación de Sofía sin mirar atrás, dejando a Ricardo solo en el pasillo. Algo estaba a punto de romperse. La conversación, esa brutal humillación íntima, había sido el punto de no retorno. Sabía que estaba en guerra contra su propio marido. Y ahora ya no tenía miedo. Al día siguiente Clara encontró un sobre blanco metido por debajo de la puerta principal. No tenía remitente ni sello. Su corazón dio un vuelco. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió en la soledad de la cocina. Dentro solo había una hoja de papel doblada. La nota, escrita con una letra pulcra pero nerviosa, era breve y directa. «Yo cuidé de Sofía hace 3 años. Vi cosas. Juegos extraños en el jardín trasero, cuando nadie miraba. Su padre me despidió cuando empecé a hacer preguntas. Tenga cuidado. Él tiene ojos en todas partes». «¿Meno, amiga?» No había firma, ni forma de contactar a la remitente, pero era una nueva pista, una voz del pasado que corroboraba lo que Mateo le había dicho. «Juegos extraños». La frase le provocó un escalofrío. ¿Qué clase de juegos?
¿Qué más había visto esa enfermera? La advertencia final. Él tiene ojos en todas partes, le recordó el peligro constante en el que vivía. Ricardo no solo la controlaba a ella, controlaba a todo su personal. Cualquiera de ellos podría ser un informante. No puedo confiar en nadie dentro de esta casa, pensó, mientras quemaba la nota en el fregadero de la cocina. La paranoia era ahora su única aliada. Encontrar a una ex empleada de la que no sabía el nombre parecía una tarea imposible. Ricardo guardaba los registros del personal bajo llave, y preguntarle directamente estaba fuera de toda discusión. Pero Clara recordó algo. Su marido, obsesionado con la eficiencia y el control, utilizaba una agencia de personal de élite para contratar a todo el servicio doméstico y de cuidados. Si podía averiguar qué agencia era, tal vez podría conseguir una lista de las enfermeras que habían trabajado en la mansión durante los últimos años. La información que necesitaba estaba, una vez más, en el despacho de Ricardo. Esperó a que él se fuera a una de sus reuniones de directorio que duraban toda la tarde. Esta vez, su incursión fue más rápida, más precisa, sabía lo que buscaba. En un cajón lateral del escritorio, encontró un tarjetero de cuero. Pasó las tarjetas de abogados, banqueros y empresarios, hasta que encontró una con un logo discreto. Servicios domésticos de élite, discreción y excelencia. Era esa. Memorizó el nombre y el número de teléfono. Sintió una pequeña victoria, un paso más en su camino. Cada pequeño detalle cuenta, se dijo a sí misma. Ahora tenía que idear una forma de obtener la información de la agencia. Tenía que ser creativa. Su plan fue audaz, casi temerario. Llamó a la agencia haciéndose pasar por la nueva asistente personal de Ricardo. Utilizó un tono de voz enérgico y eficiente, imitando a las secretarias que había conocido a lo largo de los años. Buenos días, llamo de parte del señor Ricardo Montes. Estamos actualizando nuestros archivos de seguridad, y necesitamos una lista completa de todo el personal de enfermería que ha trabajado en la residencia durante los últimos 5 años, con sus fechas de inicio y fin de contrato. La mujer, al otro lado de la línea, dudó, citando políticas de privacidad. Clara estaba preparada para ello. Entiendo perfectamente su preocupación por la confidencialidad. Sin embargo, esto es un asunto de seguridad interna. Si prefiere, puedo pedirle al señor Montes que la llame directamente, aunque está en medio de una reunión muy importante. La amenaza velada funcionó. Nadie quería molestar a un cliente tan poderoso como Ricardo Montes. La mujer accedió a enviar la lista por USIA, correo electrónico, a la dirección que Clara le proporcionó, una cuenta nueva que había creado específicamente para su investigación. Unos minutos después, el correo llegó. Contenía una lista de 6 nombres. Una de ellas tenía que ser la autora de la nota anónima. La adrenalina recorrió su cuerpo. Clara revisó la lista, su corazón latiendo con expectación. El nombre que le llamó la atención fue el de Ana García. Recordaba vagamente a una joven enfermera, amable y callada, que había trabajado con ellos durante casi un año. Recordaba que se había ido de forma abrupta. Ricardo le había dicho que había encontrado un trabajo mejor en el extranjero. Ahora sabía que eso era probablemente otra mentira. Buscó el nombre de Ana García en las redes sociales, pero no encontró nada. Era una mujer discreta, lo cual era a la vez frustrante y una buena señal. Significaba que no era alguien que buscara la atención. Su siguiente paso fue buscar en los registros públicos. Fue un proceso lento y tedioso, pero finalmente encontró una posible dirección asociada a su nombre, en un barrio modesto al otro lado de la ciudad. No estaba segura de que fuera ella, pero era su única pista. Tengo que ir. Tengo que hablar con ella, decidió. El riesgo era enorme. Si se equivocaba de persona, o si Ricardo se enteraba de que estaba investigando a sus ex empleados, las consecuencias serían terribles. Pero el pensamiento de Sofía, atrapada en su silla, observando el mundo desde una ventana, le dio el valor que necesitaba. La esperanza era más fuerte que el miedo. Antes de salir en busca de Ana, algo la impulsó a volver a revisar el despacho de Ricardo una última vez. Sentía que se le había escapado algo importante. Volvió a abrir la caja fuerte, su pulso más calmado esta vez, casi como una profesional. Sacó de nuevo la carpeta con las facturas de la misteriosa clínica de fisioterapia. Las examinó con más detenimiento, no buscando solo la prueba del pago, sino algún detalle, cualquier cosa anómala.
Y Ediato, NT11 lo vio. En el reverso de una de las facturas, había una anotación manuscrita con la letra de Ricardo, ajuste de equipamiento, S, y una fecha. ¿Qué equipamiento? La fisioterapia que Sofía recibía oficialmente en casa era mínima. Ejercicios pasivos que no requerían ningún aparato complejo. La curiosidad la llevó a buscar en los cajones más bajos del escritorio, esos que rara vez se abrían. En el fondo de uno, debajo de un montón de catálogos de yates viejos, encontró un manual de instrucciones para una cinta de correr de alta gama y unas barras paralelas de rehabilitación. Equipos que nunca había visto en la casa. Equipos diseñados para personas que estaban aprendiendo a caminar de nuevo. La sangre se le heló en las venas. La mentira era más profunda de lo que pensaba. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. De repente, recordó el pequeño zapato que había encontrado debajo de la cama de Sofía, el que ahora guardaba envuelto en un pañuelo de seda en el fondo de su armario, como una reliquia sagrada. Corrió a su habitación y lo sacó. Lo sostuvo en su mano, la suave piel desgastada, la suela con restos de tierra. Era la prueba física de que su hija había estado de pie, que había caminado sobre la tierra. Comparó el desgaste de la suela con el tipo de ejercicios que se harían en una cinta de correr. Todo encajaba. La fisioterapia secreta, el equipamiento oculto, los juegos en el jardín, el objeto en su mano, todo apuntaba a la misma y monstruosa verdad. Él la está entrenando para caminar en secreto, mientras públicamente la mantiene prisionera en una silla, pensó, un escalofrío de horror recorriendo su espalda. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el propósito de una crueldad tan retorcida? La única respuesta que se le ocurría era el control. Control sobre Sofía, control sobre su herencia, control, silla sobre ella. Sofía no era solo su hija, era un peón en un juego de poder enfermo y perverso. La revelación fue tan devastadora que tuvo que sentarse al borde de la cama para no caerse. El monstruo vivía con ella. Clara sabía que necesitaba actuar y rápido. Decidió que su siguiente movimiento debía ser más público, una forma de sacar el problema fuera de los muros de la mansión, donde Ricardo no pudiera controlarlo todo. La escuela de Sofía, un centro exclusivo para niños con necesidades especiales, iba a celebrar una reunión informativa para padres. Era la oportunidad perfecta. Planeaba hablar, plantear sus dudas sobre el diagnóstico de Sofía, buscar el apoyo de otros padres y profesores. Quizás si otros escuchaban su historia, no podrían descartarla tan fácilmente como una madre estresada. No le dijo nada a Ricardo sobre sus intenciones. Simplemente le mencionó que iría a la reunión escolar rutinaria. Él asintió con desinterés, demasiado ocupado con sus negocios como para prestarle atención. Perfecto, pensó Clara. Subestímame, sigue pensando que soy débil, será tu perdición. Se preparó para la reunión como si se preparara para una batalla. Escribió notas, ensayó lo que iba a decir, intentando encontrar las palabras exactas, para sonar preocupada pero cuerda, insistente pero no histérica. Sabía que la percepción lo era todo. Tenía que convencer a la gente de que valía la pena escucharla. Era su primera incursión en la guerra pública. Estaba aterrorizada pero decidida. El salón de actos de la escuela estaba lleno de padres. El ambiente era de apoyo y camaradería, una comunidad unida por circunstancias difíciles. Clara se sentó en una de las últimas filas con Sofía a su lado, en su silla de ruedas. La niña parecía nerviosa por estar rodeada de tanta gente. Clara le tomó la mano, dándole un apretón tranquilizador. La directora de la escuela, una mujer amable y competente, comenzó la reunión hablando de los nuevos programas y terapias. Cuando llegó el turno de preguntas, Clara sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Levantó la mano, temblorosa pero decidida. La directora le dio la palabra. Clara se puso de pie, su voz sonando sorprendentemente clara y firme, en el silencio de la sala. Hola, soy Clara Montes, la madre de Sofía. Tengo una pregunta sobre los protocolos de reevaluación de diagnósticos. Mi hija fue diagnosticada con una parálisis congénita, pero últimamente he observado cosas que me hacen dudar, que me hacen tener esperanza. Me gustaría saber qué apoyo puede ofrecer la escuela para obtener una segunda opinión independiente, una evaluación completa fuera de nuestro círculo médico habitual.
Hubo un murmullo de interés entre los asistentes, algunos asintiendo con comprensión. Quizás no estaba sola. Justo cuando la directora iba a responder, la puerta del salón de actos se abrió de golpe. Ricardo entró, su rostro como una máscara de furia helada. Caminó por el pasillo central con pasos rápidos y autoritarios, ignorando las miradas de sorpresa de todos los presentes. Se dirigió directamente hacia Clara. «Mi esposa está pasando por un momento de mucho estrés», dijo en voz alta, dirigiéndose a toda la sala, pero sin mirar a nadie, más que a Clara. «A veces, su amor por nuestra hija la lleva a tener delirios. Les pido disculpas por la interrupción». El aire se llenó de una tensión insoportable. La humillación fue instantánea, brutal y pública. La había despojado de toda credibilidad frente a la misma gente cuyo apoyo buscaba, pintándola como una loca inestable en cuestión de segundos. Se acercó a Clara y le susurró al oído, su aliento caliente y su voz llena de una amenaza silenciosa. «Nos vamos. Ahora. Y te juro que nunca volverás a avergonzarme así». Agarró las manijas de la silla de ruedas de Sofía antes de que Clara pudiera reaccionar. «No, Ricardo, espera», suplicó ella, pero él ya se estaba moviendo, arrastrando a su hija hacia la salida bajo la mirada atónita de todos. Había sido aniquilada. Clara se quedó paralizada en su sitio, el eco de las palabras de Ricardo resonando en sus oídos. El calor de la vergüenza le subía por el cuello, tiñéndole las mejillas de un rojo intenso. Podía sentir las miradas de los otros padres sobre ella, una mezcla de lástima, curiosidad y juicio. En un instante, Ricardo la había convertido en un espectáculo, en la pobre esposa loca del millonario, una figura trágica y patética. El silencio en el salón de actos era total, roto solo por el murmullo incómodo de la gente. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. Estaba completamente sola, expuesta bajo las luces fluorescentes de la sala. La directora la miraba con una expresión de impotencia profesional, incapaz de intervenir en lo que claramente era un asunto doméstico. Clara sintió un frío glacial extenderse por su pecho. La humillación pública había sido mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado. Él no solo la había silenciado, la había aniquilado socialmente, la había borrado del mapa de la credibilidad. Sintió que sus rodillas flaqueaban, y tuvo que apoyarse en el respaldo de la silla para no caer. Algo estaba a punto de romperse, el último vestigio de la mujer que había sido. El dolor era físico. Salió del salón de actos lo más rápido que pudo, sin mirar a nadie, con la cabeza gacha, sintiendo cada par de ojos como un puñal en su espalda. Cada paso hacia la salida era una tortura. Una vez en el aparcamiento, el aire fresco de la tarde no hizo nada para apaciguar el fuego que ardía en su interior. Se metió en su coche y cerró la puerta, creando una frágil barrera contra el mundo que acababa de juzgarla. Apoyó la frente en el volante, el plástico frío contra su piel ardiente. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, calientes y amargas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de pura rabia. La humillación no la había roto, la había endurecido. Le había quitado lo último que le quedaba por perder, su reputación. Y al hacerlo, paradójicamente, la había liberado de sus últimas ataduras. Ya no tenía que preocuparse por las apariencias, por lo que la gente pensara, ya no tenía nada que proteger. «Ya no tengo nada que perder», pensó, mientras se secaba las lágrimas, con el dorso de la mano con un gesto brusco. «Ahora voy a por ti, Ricardo, con todo lo que tengo». La guerrera había renacido de las cenizas. Esa misma noche, después de la confrontación más fría y silenciosa que jamás habían tenido, donde Ricardo simplemente la ignoró como si no existiera, Clara tomó una decisión. Era hora de encontrar a Ana García, la ex enfermera. Cogió el coche y condujo hasta la dirección que había encontrado, un modesto edificio de apartamentos en un barrio obrero que contrastaba brutalmente con el lujo de su propia casa. El aire olía a comida casera y a vida real. Llamó al timbre del apartamento 3B, su corazón en un puño. Le abrió una mujer joven, de rostro amable pero cansado, que la reconoció al instante. El pánico se apoderó de sus ojos. Era Ana. «Señora Montes, ¿qué hace usted aquí?» «Por favor, tiene que irse. Si su marido se entera», susurró, intentando cerrar la puerta. Clara la detuvo, poniendo un pie para bloquearla. «Por favor, Ana, no vengo a causarte problemas. Recibí tu nota, necesito tu ayuda».
Eres la única persona que puede corroborar mi historia. Te lo ruego. Solo 5 minutos. La desesperación en la voz de Clara, la sinceridad en sus ojos, parecieron conmover a Ana. Finalmente, la hizo pasar rápidamente, mirando ambos lados del pasillo, antes de cerrar la puerta con llave. La última esperanza estaba en esa habitación. Fui muy estúpida al enviarte esa nota. Estaba enfadada. Lo que él te está haciendo, lo que le está haciendo a esa niña es monstruoso, dijo Ana, su voz temblando. Le ofreció a Clara un vaso de agua. Sus manos no dejaban de moverse, nerviosas. Cuando empecé a trabajar allí, todo parecía normal. Pero luego empecé a notar cosas extrañas. El señor Montes me daba instrucciones muy específicas. Había horas en las que tenía prohibido entrar en el jardín trasero. A veces oía risas, la risa de Sofía, como si estuviera jugando, corriendo. Pero cuando miraba, no había nadie. Hizo una pausa, tragando saliva, como si el recuerdo todavía la aterrorizara. Un día, desobedecí. Me asomé por una ventana del piso de arriba. Y la vi. La vi, señora Montes. Estaba corriendo, jugando al pilla-pilla con su padre. Se reía a carcajadas. Parecía tan feliz, tan libre. Y luego, cuando él me vio en la ventana, su rostro se transformó. Nunca he visto tanto odio en los ojos de nadie. Ana se estremeció al recordarlo. Al día siguiente, me despidió. Me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, y me amenazó con arruinar mi carrera si decía una sola palabra. No estoy sola, no estoy loca, pensó Clara. El testimonio de Ana era la pieza que faltaba, no era solo la palabra de un niño contra la de un millonario. Era el testimonio de una profesional de la salud, un testigo presencial del engaño. Ana, necesito que me ayudes, necesito que testifiques esto. Si vamos juntas a la policía, a un juez, empezó a decir Clara, pero Ana la interrumpió, sacudiendo la cabeza con vehemencia. No puedo. Lo siento, de verdad. Del que lo siento pero no puedo. Tengo una familia, tengo deudas. Él me destruiría. Su palabra contra la mía. ¿Quién cree que ganaría? Diría que soy una empleada descontenta en busca de dinero. Y la gente le creería a él. El miedo de Ana era palpable, lógico. Clara lo entendió. No podía pedirle que sacrificara su vida. Se sintió abatida. Por un momento, la esperanza que había sentido se desvaneció. Estaba tan cerca, pero sin un testigo dispuesto a hablar, seguía sin tener nada sólido. Entonces, ¿qué hago? No puedo dejar que siga haciéndole esto a mi hija, susurró, su voz rota por la desesperación. Ana la miró, una expresión de conflicto en su rostro. No puedes ganar con palabras. Necesitas pruebas visuales. Necesitas grabarlo. La idea era simple y aterradora. ¿Pruebas visuales? ¿Cómo? Él controla todas las cámaras de la casa, respondió Clara, la desesperanza volviendo a apoderarse de ella. Ricardo tenía un sistema de seguridad de última generación que monitoreaba desde su móvil. Cada rincón de la mansión estaba vigilado, excepto, como había dicho Mateo, la parte más alejada del jardín trasero. Exacto, dijo Ana, sus ojos brillando con una idea. Él controla las cámaras oficiales, pero no puede controlar una que no sabe que existe. Necesitas instalar una cámara oculta. Una pequeña, que puedas esconder en un árbol, en un objeto del jardín. Tienes que grabarla corriendo. La idea era tan simple y tan brillante que Clara se quedó sin aliento. Era increíblemente arriesgado. Si Ricardo la descubría, estaría perdida. Pero si funcionaba tendría la prueba irrefutable que necesitaba para destruir su imperio de mentiras. Era la única manera. No sé cómo hacer eso. No sé nada de tecnología, admitió Clara, sintiéndose de repente y abrumadoramente incompetente. Ana sonrió por primera vez. Yo sí. Puedo conseguirte una cámara que se activa con el movimiento. Te explicaré cómo instalarla. Por primera vez en mucho tiempo, Clara no se sintió sola. Tenía una aliada. Los días siguientes, Clara y Ana planearon la operación con el cuidado y la precisión de dos generales preparando una invasión. Ana le consiguió una cámara diminuta, del tamaño de un botón, camuflada dentro de una piedra falsa de jardín. Era perfecta. Le enseñó a Clara cómo activarla,
cómo se almacenaban las grabaciones en una pequeña tarjeta de memoria, y cómo transferirlas a su teléfono de forma inalámbrica desde una distancia segura. El momento clave es la instalación, le explicó Ana en una llamada telefónica con un teléfono de prepago que habían comprado para comunicarse de forma segura. Tienes que hacerlo cuando sepas que él no va a estar en casa durante varias horas y cuando Sofía esté durmiendo, o en una de sus clases con el tutor. No puedes arriesgarte a que nadie te vea. Clara esperó su oportunidad. Llegó un sábado por la mañana, cuando Ricardo se fue a jugar al golf, un ritual sagrado que duraba al menos 5 horas. El corazón le martillaba en el pecho mientras caminaba hacia el jardín trasero, la piedra cámara pesando en el bolsillo de su chaqueta como si fuera una bomba. El jardín trasero era una zona más salvaje, el único lugar donde la naturaleza ganaba. Era su última oportunidad. Encontró el lugar ideal, un viejo roble con un hueco en la base, oculto por unos arbustos frondosos. Desde allí, la cámara tendría una vista perfecta del claro donde, según Mateo y Ana, Sofía solía jugar. Con manos temblorosas, colocó la piedra falsa, asegurándose de que la lente estuviera despejada y apuntando en la dirección correcta. Activó la cámara. El pequeño LED parpadeó una vez y se apagó. Ya estaba grabando, esperando. Salió de los arbustos, alisándose la ropa, intentando parecer natural por si algún empleado la veía. Volvió a la casa sintiendo una mezcla de terror y euforia. La trampa estaba puesta. Ahora solo podía esperar. Los siguientes días fueron una tortura de paciencia. Clara observaba a Ricardo, a Sofía, esperando una señal, un momento, en que él decidiera a llevar a la niña a su sesión de entrenamiento secreta. Fingía normalidad, pero por dentro era un manojo de nervios. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón daba un vuelco, pensando que era la notificación de la cámara. ¿Y si no funciona? ¿Y si él descubre la cámara? Los pensamientos la asaltaban sin piedad. Tenía que confiar en el deseo irrefrenable de su hija de ser libre. La espera era una agonía. La oportunidad se presentó 3 días después. Ricardo anunció durante el desayuno que esa tarde se quedaría en casa para supervisar unas reparaciones en el sistema de riego del jardín trasero. Era una excusa tan burda que Clara supo de inmediato lo que significaba. Era el día. Le dijo al resto del personal que se tomaran la tarde libre, una generosidad inusual por su parte, que compró con la excusa de que quería un poco de paz y tranquilidad. A las 4 de la tarde, desde la ventana de la cocina, vio a Ricardo llevar a Sofía en su silla de ruedas hacia la parte trasera de la propiedad, hacia la zona que estaba fuera del alcance de las cámaras de seguridad. Su corazón empezó a latir con una fuerza desbocada. Se encerró en su dormitorio, el único lugar donde se sentía relativamente segura. Sacó su teléfono, sus dedos temblando mientras abría la aplicación que se conectaba a la cámara oculta. La pantalla se quedó en negro por un segundo y luego, la imagen apareció, un poco granulada pero clara. Vio el claro del jardín, los árboles, la hierba alta. Y luego los vio a ellos. Clara contuvo la respiración. Por favor, que funcione, pensó. Ricardo miró a su alrededor, asegurándose de que estaban completamente solos. Luego se arrodilló junto a la silla de ruedas. Venga, campeona, vamos a estirar las piernas un poco. Demuéstrale a papá lo fuerte que eres, le dijo, su voz extrañamente suave, casi amable. Era la voz que usaba con sus socios de negocios, no con su familia. Clara observó, fascinada y horrorizada, cómo su hija, con una vacilación inicial, se levantaba y huare de la silla de ruedas. Se puso de pie sobre sus propias piernas, se tambaleó un poco al principio pero luego encontró el equilibrio. La imagen era tan poderosa, tan abrumadoramente emotiva, que a Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. Su hija podía caminar. Era real. Estaba viendo la verdad con sus propios ojos. Ricardo le dio a Sofía una pequeña pelota. «¡Atrápala!», le gritó, lanzándola a unos metros de distancia. Y entonces, ocurrió. Sofía empezó a correr. No era una carrera perfecta, era un poco torpe, pero era una carrera. Corrió tras la pelota, sus piernas moviéndose con una libertad que Clara nunca había visto. Y mientras corría soltó una carcajada, un sonido puro de alegría que llegó hasta la cámara. Era la prueba definitiva.
Clara no se dio cuenta de que estaba grabando hasta que su teléfono vibró, indicando que la memoria estaba casi llena. Había capturado más de 10 minutos de vídeo. 10 minutos de verdad pura y dura. Sofía corriendo, saltando, riendo con su padre, el mismo hombre que minutos después la volvería a sentar en su silla de ruedas, que le recordaría que debía fingir, que la obligaría a volver a su papel de niña paralizada. La dualidad de la escena era nauseabunda, la crueldad tan profunda que desafiaba la comprensión. Guardó el archivo de vídeo, haciendo varias copias de seguridad en la nube, en un dispositivo USB que escondió. Tenía la prueba. La bomba que destruiría a Ricardo y liberaría a Sofía. El sentimiento de triunfo se mezclaba con un dolor agudo por todo el tiempo perdido, por cada día que su hija había pasado en esa silla, por cada mentira que ella misma había creído y perpetuado. El vídeo no era solo una prueba legal, era un testimonio de la infancia robada de su hija. Mientras reservaba a Ricardo traer a Sofía de vuelta a la casa, Clara sintió una calma helada apoderarse de ella. La guerra estaba a punto de terminar. Con la prueba definitiva en su poder, Clara se sintió armada, poderosa por primera vez en décadas. Ya no era la esposa sumisa ni la madre engañada. Era una vengadora, una libertadora. Pasó la noche en vela, no por miedo, sino por planificación. Contactó a un abogado, uno recomendado por una vieja amiga de la universidad, un hombre conocido por su tenacidad y su aversión a los matones ricos como Ricardo. Le envió el vídeo y un resumen de todas las pruebas que había recopilado, las fotos de los documentos, el testimonio de Ana, que ahora podría ser corroborado, la historia de Mateo. La respuesta del abogado fue inmediata y contundente. Tenemos un caso sólido como una roca, no solo para la custodia total, sino para cargos criminales por abuso y fraude. La palabra criminal resonó en la mente de Clara. Nunca lo había pensado en esos términos, pero era exactamente lo que Ricardo era, un criminal que había encarcelado a su propia hija. Su siguiente paso fue ponerse en contacto con la familia de Mateo. Les aseguró que pronto todo terminaría y que se aseguraría de que fueran compensados por el terror que Ricardo les había hecho pasar. El final estaba cerca. El plan de Clara ya no era solo liberar a Sofía, sino asegurarse de que Ricardo pagara por cada segundo de la infancia que le había robado. Quería que el mundo viera al hombre que se escondía detrás del filántropo multimillonario. El abogado le aconsejó que siguiera actuando con normalidad hasta que pudieran presentar la demanda y solicitar una orden de protección, para evitar que Ricardo pudiera hacer desaparecer a Sofía o destruir pruebas. Así que Clara continuó con su actuación, la más difícil de su vida. Le sonrió a Ricardo durante la cena, le preguntó por su día, todo mientras sabía que en pocas horas, su mundo se derrumbaría. Mañana, pensó, mientras lo miraba a los ojos a través de la mesa, mañana todo cambia. Se sentía como en la calma que precede a la tormenta. Todo el dolor, la humillación y el miedo de los últimos meses se habían solidificado en una resolución de diamante. La mujer que había sido aplastada en el pasillo y humillada en la escuela ya no existía. En su lugar había una fuerza de la naturaleza, impulsada por el amor de una madre. Y estaba a punto de desatar un huracán. La venganza sería la justicia. A la mañana siguiente Clara se despertó antes del amanecer. La casa estaba en silencio, la quietud antes de la batalla. Se vistió con un traje sencillo pero elegante, una armadura para el día que le esperaba. Mientras Ricardo aún dormía, fue a la habitación de Sofía. La niña dormía plácidamente, su rostro sereno, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse en su nombre. Clara la besó en la frente, un beso que era a la vez una promesa y una disculpa. «Perdóname por haber tardado tanto en ver la verdad, mi amor», susurró. «Pero te juro que a partir de hoy, nunca más tendrás que fingir. A partir de hoy, serás libre». Dejó una nota para Sofía con una de las empleadas de mayor confianza, explicándole que mamá tenía que hacer algo muy importante y que volvería pronto para llevarla a un lugar seguro. Luego, cogió su bolso, en el que llevaba el dispositivo USB con el vídeo como si fuera el arma más poderosa del mundo, y salió de la mansión por última vez como la señora Montes. Cuando el sol empezó a salir, Clara no miró atrás. Su antigua vida había terminado.
Estoy lista, le dijo a su abogado, Miguel, un hombre de mirada penetrante y sonrisa tranquilizadora, en cuanto entró en su despacho. Quiero presentarlo todo hoy. La demanda de divorcio, la custodia de emergencia, y quiero que se presenten cargos criminales. No quiero negociaciones. No quiero un acuerdo silencioso. Quiero que todo el mundo sepa lo que ha hecho. Miguel asintió lentamente, examinando su rostro, evaluando su determinación. Es un camino muy duro y muy público, Clara. Él usará todo su poder y su dinero para destruirte, para pintarte como una mentirosa, una mujer inestable que busca venganza. ¿Estás preparada para eso? Clara lo miró directamente a los ojos, su mirada inquebrantable. He pasado los últimos 30 años viviendo con miedo. He sido humillada en privado y en público. No me queda nada que él pueda quitarme, excepto a mi hija. Y por ella, estoy dispuesta a enfrentarme a todo. Deje que traiga a sus ejércitos de abogados. Yo tengo algo que ellos nunca tendrán, la verdad. Su convicción llenó la habitación. Miguel sonrió, una sonrisa de genuino respeto. Entonces, vamos a la guerra, señora Montes. Y vamos a ganar. El plan estaba en marcha. La notificación oficial fue entregada en las oficinas de Ricardo a las 3 de la tarde por un oficial de justicia. Clara se imaginó la escena, la interrupción en una reunión importante, la confusión inicial de Ricardo, y luego la comprensión y la furia pura al leer los documentos. La demanda no solo pedía el divorcio y la custodia, sino que adjuntaba una orden de alejamiento inmediata, prohibiéndole acercarse a ella o a Sofía. El primer golpe había sido asestado. La reacción de Ricardo no se hizo esperar. A los pocos minutos, el teléfono de Clara empezó a sonar sin parar. Era él. Lo dejó sonar hasta que saltó el buzón de voz. Luego llegaron los mensajes de texto, una avalancha de amenazas, insultos y súplicas desesperadas, una mezcla caótica de ira y pánico. Has destruido a esta familia. Estás loca, te quitaré a Sofía y no la volverás a ver en tu vida. Clara leyó los mensajes con una calma sorprendente, guardándolos como prueba adicional de su carácter violento y controlador. Su abogado le había advertido que esto pasaría. No respondas a nada, le había dicho. Cada palabra que te escribe es un clavo más en su propio ataúd. El monstruo se estaba desenmascarando solo. Mientras Ricardo se desmoronaba, Clara fue a buscar a Sofía. Acompañada por 2 agentes de policía, como dictaba la orden judicial, llegó a la escuela justo cuando las clases terminaban. La directora, la misma mujer que había presenciado su humillación pública, la miró con una mezcla de sorpresa y respeto al verla con la policía, y una orden judicial en la mano. Le entregó a Sofía sin hacer preguntas. Cuando Sofía vio a su madre, sus ojos se llenaron de confusión y miedo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué están aquí los policías? Clara se arrodilló y la abrazó con fuerza. No te asustes, mi amor. Nos vamos de viaje solo tú y yo, a un lugar donde podrás correr y jugar todo lo que quieras. Ya no tienes que esconderte más. Se instalaron en un apartamento seguro que el abogado había preparado, un lugar anónimo y cómodo lejos de la influencia de Ricardo. Por primera vez en años, Clara sintió que podía respirar. Esa tarde, le contó a Sofía una versión simplificada de la verdad, explicándole que papá estaba equivocado, que sus piernas funcionaban perfectamente y que nadie la obligaría a usar la silla nunca más. La libertad había comenzado. La guerra mediática comenzó casi de inmediato. Los abogados de Ricardo emitieron un comunicado de prensa, describiendo a Clara como una esposa emocionalmente perturbada que había secuestrado a su propia hija discapacitada. Los tabloides, muchos de ellos controlados por amigos de Ricardo, publicaron historias sensacionalistas que la pintaban como una villana. Madre desesperada huye con su hija enferma tras una disputa matrimonial. Clara, siguiendo el consejo de su abogado, se mantuvo en silencio. Dejemos que ellos gasten todas sus balas ahora. Nosotros responderemos en el único lugar que importa, el tribunal, le dijo Miguel. A pesar del acoso de los paparazzi que acampaban fuera de su escondite, Clara se centró en Sofía. La llevó a un parque público y normal. Al principio, Sofía se sentía cohibida, asustada de caminar delante de extraños. Pero luego, al ver a otros niños correr, la tentación fue demasiado fuerte. Dio sus primeros pasos públicos, luego trotó, y finalmente corrió. Corrió por la hierba.
sus risas mezclándose con las de los otros niños. Clara la observó desde un banco, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Eran lágrimas de pura alegría. Cada zancada de su hija era una victoria. Los días se convirtieron en semanas de preparación febril para la primera audiencia judicial. El equipo legal de Ricardo era formidable, un ejército de los abogados más caros y despiadados de la ciudad. Intentaron todo para desacreditar a Clara. Presentaron mociones para que se sometiera a una evaluación psiquiátrica, citaron a amigos y conocidos para que testificaran sobre su frágil estado emocional, e intentaron sobornar a Ana García con una suma de dinero que le cambiaría la vida. Pero Ana, fortalecida por el coraje de Clara, se negó. «Hay cosas que el dinero no puede comprar, como mi conciencia», les dijo. El equipo de Clara, aunque más pequeño, era ágil, y estaba unido por una causa justa. Miguel, su abogado, trabajaba día y noche, preparando cada detalle, anticipando cada movimiento del enemigo. Entrevistaron a la familia de Mateo, que accedió a testificar sobre las amenazas de Ricardo. Rastrearon a otros ex empleados que, aunque asustados, corroboraron la atmósfera de miedo y secreto que reinaba en la mansión. Cada testimonio, cada prueba, era un ladrillo más en el muro de la verdad que estaban construyendo poco a poco. La batalla final se acercaba. Una de las estrategias más crueles del equipo de Ricardo fue intentar poner a Sofía en contra de su madre. Solicitaron que un psicólogo infantil designado por el tribunal evaluara a la niña. Argumentaron que Clara la estaba manipulando, llenándole la cabeza de falsos recuerdos sobre poder caminar. Esta mujer está tan desesperada por un milagro que está dispuesta a torturar psicológicamente a su propia hija para conseguirlo, declaró el abogado de Ricardo a la prensa. Clara sintió una oleada de pánico. ¿Y si un psicólogo lograba confundir a Sofía? Pero Miguel la tranquilizó. Confía en tu hija, Clara, y confía en la verdad. La sesión con la psicóloga fue un momento de gran tensión. Clara esperó fuera, mordiéndose las uñas. Cuando Sofía salió una hora después, corrió a abrazar a su madre. ¿Qué te ha preguntado, mi amor?, le susurró Clara. Sofía la miró con sus grandes y serios ojos. Me preguntó si tú me obligabas a decir que podía caminar. Y le dije que no. Le dije que papá era el que me obligaba a decir que no podía. Y luego, le enseñé a correr. El informe de la psicóloga fue un duro golpe para Ricardo. La verdad de una niña era su arma más poderosa. La víspera de la primera audiencia, la presión era inmensa. Los medios de comunicación habían convertido el caso en un circo. Clara era retratada como una Medea moderna o una santa luchadora, dependiendo del medio. Recibía cartas de apoyo de extraños y mensajes de odio en las redes sociales. Intentaba proteger a Sofía de todo aquello, creando una burbuja de normalidad en su pequeño apartamento. Jugaban a juegos de mesa, leían cuentos y cocinaban juntas. Eran las pequeñas cosas, los momentos de una infancia normal que a Sofía le habían sido negados, los que le daban a Clara la fuerza para seguir adelante. Esa noche, no podía dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. El miedo, ese viejo compañero, intentó volver a instalarse en su corazón. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si el poder y la influencia de Ricardo eran demasiado grandes, incluso para la verdad? Se sentía como David enfrentándose a Goliat. No puedo fallar, pensó, la frase convirtiéndose en un mantra. Por Sofía, no puedo fallar. Tomó el pequeño USB que contenía el vídeo. Y en la oscuridad encontró su resolución una vez más. Estaba lista. El día de la audiencia llegó. El Tribunal de Madrid estaba abarrotado de periodistas, curiosos y abogados. Clara caminó a través del mar de cámaras y micrófonos con la cabeza alta, su abogado a su lado. No dijo una palabra, su rostro sereno era su única declaración. Dentro de la sala, el ambiente era solemne y tenso. Vio a Ricardo sentado en la mesa de la defensa, rodeado de su equipo legal. Se veía impecable en su traje a medida, su rostro una máscara de confianza arrogante. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Clara, ella vio algo que nunca antes había visto, una grieta en su armadura. Vio miedo. El juez, un hombre mayor de aspecto severo, entró y la sala se puso en pie. La audiencia preliminar para la custodia de emergencia estaba a punto de comenzar. El abogado de Ricardo fue el primero en hablar, su voz resonando en la sala.
Pintó un cuadro de Ricardo como un padre devoto y preocupado, cuya esposa, desequilibrada por el estrés, había sucumbido a la fantasía y había secuestrado a su hija enferma. Clara escuchó sin inmutarse. Sabía que la verdadera batalla comenzaría en el momento en que su abogado dijera: «Señoría, tenemos una prueba que mostrar». Todo se decidiría en esa sala. El abogado de Ricardo, un hombre de traje impecable y sonrisa depredadora llamado Garrido, se levantó con una confianza que helaba la sangre. Su voz, suave pero cortante, llenó el silencio solemne del Tribunal de Madrid, dirigiéndose al jurado con una estudiada gravedad. «Señoría, miembros del jurado, lo que tenemos aquí no es un simple caso de custodia, sino una profunda tragedia familiar, una en la que mi cliente, el señor Ricardo Montes, ha sido la única roca estable en un mar de inestabilidad emocional. Durante años, ha dedicado su vida entera y su considerable fortuna a cuidar de su amada hija, Sofía, afligida por una condición devastadora, mientras su esposa, la señora Montes, se hundía progresivamente en una peligrosa espiral de negación y fantasías autodestructivas que ponían en riesgo a la menor». Garrido hizo una pausa dramática, paseando su mirada por cada uno de los miembros del jurado, buscando conectar con ellos, sembrando la duda. Hoy la señora Montes, en un acto de absoluta desesperación y, me atrevería a decir, de inmensa crueldad, ha arrancado a su hija de su hogar seguro, sometiéndola a un estrés innecesario y traumático, todo para alimentar una ficción que solo existe en su mente perturbada. Pedimos a este honorable tribunal, que actúe con la máxima celeridad, que devuelva a Sofía a la seguridad y al cuidado de su padre, y que ordene una evaluación psiquiátrica completa para la señora Montes, por su propio bien, y sobre todo por el de su hija». Las palabras cayeron como piedras, creando una narrativa sólida y coherente en la que Clara era la villana desequilibrada, y Ricardo el padre heroico. «No voy a romperme, no aquí», pensó Clara, clavando las uñas en las palmas de sus manos bajo la mesa, un dolor agudo que la mantenía anclada en la terrible realidad. Garrido no perdió el tiempo y llamó a su primer testigo, la doctora Elena Vargas, una figura de autoridad médica cuya presencia imponía respeto. La doctora subió al estrado con una serenidad profesional, su bata blanca impecable, un símbolo de verdad científica incuestionable. Respondió a las preguntas de Garrido con una precisión clínica, detallando el complejo historial médico de Sofía, explicando con términos médicos complejos la naturaleza supuestamente irreversible de su parálisis congénita. Con una seguridad abrumadora, presentó informes detallados, resonancias magnéticas y análisis genéticos que parecían no dejar lugar a dudas, construyendo un muro de evidencia científica. «La condición de Sofía Montes es, lamentablemente, una de las más claras y documentadas que he visto en toda mi carrera», declaró, mirando directamente al jurado con una expresión de compasión perfectamente ensayada para ganarse su simpatía. «Cualquier sugerencia de que la niña puede caminar no solo es científicamente imposible, sino que representa una fantasía sumamente peligrosa, que puede causarle un daño psicológico irreparable a la menor. Las esperanzas infundadas, señoría, son la forma más cruel de abuso emocional que se le puede infligir a un niño en su situación». Su testimonio fue absolutamente devastador para la causa de Clara. Creaba una montaña de pruebas científicas que aplastaba sus afirmaciones. En la sala, los murmullos se convirtieron en miradas de lástima y reprobación dirigidas hacia Clara. Podía sentir cómo el ambiente se volvía en su contra, la duda inicial del jurado convirtiéndose en una certeza absoluta. La falsa resolución estaba casi completa. El clavo final en su ataúd de credibilidad estaba a punto de ser martillado sin piedad. La mentira parecía invencible. El abogado de Ricardo llamó a un segundo testigo clave, una de las tutoras de Sofía, una mujer joven y visiblemente nerviosa que claramente había sido intimidada o peor aún, sobornada para mentir. Con la voz temblorosa, testificó en contra de Clara, distorsionando la verdad para que encajara en la narrativa de la defensa. Sí, la señora Montes a menudo hablaba de milagros. Me pedía que hiciera ejercicios de visualización con Sofía, que le pidiera a la niña que se imaginara corriendo en un campo. A veces parecía completamente obsesionada con esa idea, testificó la tutora, sin atreverse a mirar a Clara a los ojos, consciente de la traición que estaba cometiendo. Cada una de sus palabras era una pequeña puñalada, una distorsión maliciosa de los intentos desesperados de una madre por ayudar a su hija, diseñada para pintarla como una fanática irracional y peligrosa. El juez,
Un hombre de ceño fruncido y con una reputación de ser implacable, observaba a Clara con una creciente impaciencia, su rostro endureciéndose con cada nueva revelación. Ricardo, desde su asiento, mantenía una expresión de grave preocupación, interpretando a la perfección el papel del marido angustiado y el padre protector. Clara se sentía cada vez más pequeña, cada vez más sola en esa sala hostil. Su propio abogado, Miguel, permanecía en un silencio desconcertante, dejando que la tormenta de la fiscalía se desatara sin oponer resistencia, una estrategia que a Clara le parecía completamente suicida en ese momento. ¿Por qué no dice nada? Nos están destruyendo pieza por pieza, pensó, el pánico comenzando a burbujear en su pecho. La narrativa de Ricardo era tan poderosa, tan bien construida, que sentía que la verdad se estaba asfixiando bajo el peso de las mentiras bien documentadas. Estaba perdiendo. Cuando Miguel finalmente tuvo su turno para el contrainterrogatorio, su enfoque fue extrañamente suave, casi pasivo, lo que aumentó la angustia de Clara. Hizo algunas preguntas técnicas a la doctora Vargas sobre los informes, preguntas que ella desvió con una facilidad insultante, reforzando su imagen de experta infalible. Sorprendentemente, no atacó la credibilidad de la tutora, limitándose a hacerle repetir partes de su testimonio. Parecía estar confirmando la historia de la defensa, no refutándola. La confianza de Ricardo, que había sido una máscara de preocupación, se transformó en una sonrisa de suficiencia apenas disimulada. Se inclinó para susurrarle algo a su abogado, y ambos compartieron una mirada de triunfo que no pasó desapercibida para Clara. Ella sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que la última esperanza se desvanecía. Había confiado en el hombre equivocado. ¿Era esta toda su gran estrategia, una rendición silenciosa? La sala del tribunal estaba ahora firmemente del lado de Ricardo. La verdad oficial había sido establecida ante el juez y el jurado. Sofía estaba permanentemente paralizada y su madre estaba peligrosamente loca. El juez parecía listo para dictar una sentencia provisional de inmediato, para devolver a Sofía a la custodia de su padre sin más dilación. Señoría, si la defensa no tiene nada más que añadir a este lamentable espectáculo, comenzó a decir el juez, su tono indicando que el asunto estaba prácticamente cerrado. Era el momento de la caída, la humillación pública, la aniquilación de su credibilidad, todo culminaba en este momento de derrota judicial. Algo estaba a punto de romperse. La última fibra de esperanza de Clara. El final parecía escrito. Un momento, señoría. Tenemos un testigo más que presentar, dijo Miguel de repente, su voz tranquila y firme cortando la tensión como un cuchillo. El cambio en su tono fue tan abrupto que captó la atención de todos. Llamó al estrado a la señora Clara Montes. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Llamar a la acusada, a quien acababan de pintar como una desequilibrada, era una jugada audaz y arriesgada. Clara caminó hacia el estrado, sintiendo cómo le temblaban las piernas, pero mantuvo la espalda recta y la cabeza alta. Se sentó y juró decir la verdad, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía por dentro. Miguel se acercó a ella, y su expresión se había transformado por completo. Ya no era pasivo, sino que tenía la mirada de un cazador, a punto de lanzar el ataque final. Su estrategia por fin empezaba a revelarse. Señora Montes, el abogado de la defensa la ha pintado como una mujer delirante, obsesiva e inestable. ¿Se considera usted una mujer delirante? No, respondió Clara, su voz clara y sin vacilaciones. Soy una madre que descubrió una verdad terrible que casi la destruye. Miguel continuó guiándola con precisión. Cuéntele a este tribunal qué le hizo empezar a dudar de todo lo que los médicos y su propio marido le habían dicho durante 7 largos años. Clara respiró hondo, reunió todas sus fuerzas y relató la historia del incidente en el jardín con Mateo, la semilla de la duda. Luego, su voz se quebró ligeramente al hablar de su búsqueda desesperada de respuestas. Encontré algo. Algo que no debería haber estado allí. Algo que lo cambió todo. No puedo fallar ahora, pensó. La sala estaba en completo silencio. Miguel, con un movimiento teatral, se giró hacia la mesa de pruebas, creando una pausa cargada de expectación. Señoría, solicito presentar la prueba A de la defensa. El secretario judicial le entregó una bolsa de plástico transparente, sellada como evidencia. Miguel la tomó con solemnidad y la colocó en el estrado frente a Clara, a la vista de todos.
Dentro, visible para el juez, el jurado y un Ricardo repentinamente nervioso, había un pequeño y gastado zapato de niña. La sala se quedó en un silencio absoluto. El abogado de Ricardo se puso de pie de un salto, su compostura rota por primera vez. «Objeción, señoría. Esto es un teatro absurdo y una pérdida de tiempo. ¿Qué pretende demostrar la defensa con un viejo zapato encontrado en el barro?» El juez miró el objeto con una curiosidad que superó la objeción. «Le concederé un poco de margen, letrado. Quiero ver a dónde lleva esto». «Continúe», dijo, dirigiéndose a Miguel. «Gracias, señoría». Miguel se volvió hacia Clara, su voz ahora suave y alentadora. «Señora Montes, ¿puede describir este objeto al tribunal?» Clara sacó el objeto de la bolsa con un cuidado casi reverencial, sosteniéndolo en la palma de su mano como si fuera una reliquia. Es un zapato de cuero marrón. La suela está muy desgastada, tiene restos de tierra seca. Y aquí, en el costado, tiene un pequeño lazo de hilo rojo que yo misma cosí. Su voz era apenas un susurro, pero resonó en el silencio de la sala. Mi hija Sofía me describió este exacto zapato en lo que ella llamaba un sueño. Un sueño en el que corría por un campo. Pero no era un sueño. Era un recuerdo. Este es el zapato que usaba cuando su padre la obligaba a caminar en secreto, lejos de las miradas de todos, antes de volver a encerrarla en su silla y en su mentira. La acusación era tan monstruosa, tan directa, que un jadeo colectivo recorrió la sala. Ricardo palideció visiblemente. La primera grieta en su armadura de mentiras había aparecido. Esto es completamente ridículo, ¿no? Se puede basar un caso en los supuestos sueños de una niña y la palabra de una mujer desequilibrada, gritó Garrido, el abogado de Ricardo, intentando recuperar el control de la situación. Pero el juez lo silenció con una mirada severa, su interés ahora completamente capturado por el giro de los acontecimientos. El ambiente en la sala había cambiado drásticamente. La certeza se había convertido en una duda incómoda y palpable. Miguel, sin embargo, no había terminado. Su plan se estaba desarrollando a la perfección. Tenemos un testigo que puede corroborar que los sueños de Sofía eran de hecho muy reales. Llamo al estrado a Mateo. El pequeño Mateo caminó hacia el estrado, sus ojos grandes y asustados fijos en el suelo, abrumado por la solemnidad del lugar. Un funcionario judicial tuvo que ayudarle a subir a la enorme silla de testigos, que era demasiado alta para él. Miguel se arrodilló a su lado para hablarle a su altura, con una voz suave y tranquilizadora. Mateo, no tienes que tener miedo. Solo necesitamos que nos digas la verdad como un niño valiente. ¿Alguna vez has jugado con Sofía en su jardín? El niño asintió tímidamente, tragando saliva con dificultad. ¿Y a qué jugabais vosotros dos? Al escondite. En el jardín de atrás, donde están los árboles grandes, susurró Mateo, su voz apenas audible. Miguel se inclinó un poco más. ¿Y Sofía se quedaba en su silla de ruedas durante el juego? Mateo finalmente levantó la vista, y su mirada se encontró con la del jurado. Con una claridad sorprendente dijo: no. Ella corría. Corría mucho. Me dijo que era nuestro secreto, porque a su papá no le gustaba que la gente la viera correr. La simplicidad y la sinceridad de su testimonio infantil tuvieron un impacto profundo, mucho más poderoso que cualquier argumento legal. Era la verdad en su forma más pura. Ricardo estaba visiblemente agitado, susurrando furiosamente al oído de su abogado, su máscara de calma hecha pedazos. Garrido se levantó para el contrainterrogatorio, y su táctica fue clara y brutal: intimidar al niño para que se retractara. Con un tono condescendiente se dirigió a Mateo. ¿No es cierto, jovencito, que te gusta inventar historias? ¿Que tienes una imaginación muy viva? Quizás viste a otra niña y te confundiste. Mateo negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas, pero no eran lágrimas de miedo sino de pura indignación infantil. No se estaba inventando nada. «No es mentira», exclamó, su grito infantil resonando en la sala con una fuerza inesperada. «La vi, jugábamos casi todos los días, y ella me ganaba corriendo». Su grito estaba cargado de una convicción tan genuina que ningún adulto podría haberla fingido. Había sido un error garrafal para la defensa atacar a un niño de esa manera. El jurado miraba a Garrido con abierto desagrado, sus rostros se enitié.
mostrando una mezcla de compasión por el niño y desprecio por el abogado. El impulso del juicio había cambiado de forma decisiva e irreversible. Miguel, viendo su oportunidad, llamó a su siguiente testigo, la ex-enfermera, Ana García. Ana subió al estrado, su rostro pálido pero resuelto, lista para decir la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Confirmó el testimonio de Mateo, añadiendo su propia experiencia profesional. Describió cómo había presenciado a Ricardo obligando a Sofía a correr y luego a volver a la silla, amenazándola para que guardara silencio. Detalló la amenaza que recibió y presentó una copia del acuerdo de confidencialidad y de su carta de despido, que no citaba ninguna razón válida. La red de mentiras de Ricardo se estaba desmoronando, hilo por hilo, ante los ojos de todos. Todo esto son testimonios circunstanciales de un niño fantasioso y una empleada descontenta que busca venganza. No hay pruebas físicas, exclamó Garrido, su voz sonando un poco desesperada por primera vez, aferrándose al último clavo ardiendo. Ricardo, a su lado, había recuperado parte de su compostura, creyendo que sin una prueba contundente, todavía podría salir airoso. Confiaba en que su poder y su influencia podrían desacreditar a los testigos, pero Miguel lo miró con una calma gélida, se giró hacia el juez, y su rostro se volvió serio. La defensa tiene una última prueba que presentar, señoría. Una prueba que eliminará cualquier duda razonable que pueda quedar en esta sala. Hizo una señal a un asistente y las luces de la sala se atenuaron ligeramente, sumiendo el ambiente en una tensión casi insoportable. Una gran pantalla de proyección descendió del techo, silenciosa y ominosa. Lo que van a ver a continuación fue grabado por una cámara de seguridad privada, instalada por mi cliente en su propia propiedad, después de que sus sospechas se volvieran insostenibles. Garrido se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado por el pánico. Objeción. Esa grabación es ilegal. Es una invasión de la privacidad de mi cliente. El juez lo miró con una frialdad que helaba la sangre. Su cliente está acusado de un delito monstruoso contra su propia hija, letrado. En estas circunstancias excepcionales, el interés superior de la menor prevalece sobre el derecho a la privacidad de su presunto abusador. Se desestima la objeción. Proceda, señor letrado. El golpe seco del martillo del juez sonó como una sentencia de muerte para Ricardo. Esto no puede estar pasando, es imposible, pensó Ricardo, sintiendo cómo el sudor frío recorría su espalda mientras todas las miradas se clavaban en la pantalla en blanco. El vídeo comenzó a reproducirse, la imagen era un poco granulada, tomada desde un ángulo bajo, como si la cámara estuviera escondida entre la maleza del jardín, mostraba un claro rodeado de árboles. A los pocos segundos, Ricardo entró en el plano, empujando la silla de ruedas de Sofía. La cámara capturó la escena que Clara ya había presenciado en su teléfono, pero ahora, proyectada en una pantalla gigante para que todos la vieran, su impacto se magnificó 1000 veces. La sala del tribunal observó en un silencio sepulcral cómo Ricardo miraba a su alrededor nerviosamente para asegurarse de que no había nadie, y luego, con una normalidad escalofriante, ayudaba a Sofía a levantarse de la silla. La niña se tambaleó un instante, encontró el equilibrio, y luego, a instancias de su padre, comenzó a caminar, a trotar y finalmente a correr libremente por el césped. Corría en círculos, perseguía una pelota que él le lanzaba, sus movimientos llenos de una alegría infantil pura y sin adulterar, que contrastaba brutalmente con la mentira que se había construido a su alrededor. Y entonces, llegó la parte más condenatoria. El audio de alta calidad capturó la voz de Ricardo, clara y nítida. Muy bien, campeona. Suficiente por hoy, ahora vuelve a la silla. Recuerda, si alguien pregunta, tus piernas no se mueven. Eres una niña buena cuando haces lo que papá dice, ¿entendido? La crueldad calculada de la manipulación psicológica quedó expuesta para que todos la vieran y la oyeran. El sonido colectivo de horror y asco que llenó la sala fue ensordecedor. La verdad era irrefutable. La mentira había muerto. El vídeo terminó y la pantalla se quedó en negro, pero la imagen de Sofía corriendo, feliz y libre, y el sonido de la voz manipuladora de Ricardo, quedaron grabados a fuego en la mente de todos los presentes. La sala permaneció en un silencio atónito y denso durante varios segundos. Un silencio más ruidoso que cualquier grito. Luego, el caos estalló. Los periodistas, rompiendo todo protocolo, corrían hacia las salidas para ser los primeros en dar la noticia que sacudiría al país.
Los miembros del jurado se miraban unos a otros con los ojos desorbitados, sus rostros una mezcla de ira, incredulidad y profunda conmoción. Una de las jurados tenía lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. El juez, un hombre acostumbrado a lo peor de la naturaleza humana, se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. Levantó la vista y miró a Ricardo, y en su mirada ya no había imparcialidad judicial, solo un profundo y absoluto desprecio humano. Ricardo estaba completamente destrozado. Su rostro, normalmente una máscara de poder y control inquebrantable, se había descompuesto en una mueca de pánico y derrota total. Estaba acabado, y lo sabía. Miró a Clara a través de la sala, y en sus ojos, por primera vez, no había odio ni arrogancia, solo la pregunta silenciosa y desesperada. ¿Cómo? Clara le sostuvo la mirada, y en sus ojos no había triunfo, solo una profunda y amarga tristeza por los años perdidos, por la infancia robada de su hija. Y luego, una inmensa, abrumadora sensación de alivio. Se había acabado. Había ganado. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El juez golpeó la mesa con su martillo, una y otra vez, su sonido resonando en la sala como un trueno, y devolviendo un frágil y tenso orden. ¡Silencio! ¡Silencio en la sala!, gritó, su voz retumbando con una furia contenida que pocas veces había mostrado en su carrera. El caos amainó, pero la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Se levantó, y su imponente figura pareció dominar toda la sala. Se dirigió a Ricardo, no como un juez a un acusado, sino como un ser humano a otro, que había cruzado una línea imperdonable. En mis 30 años en este tribunal, he visto la depravación humana en muchas de sus formas más viles. Pero rara vez, muy rara vez, he sido testigo de una crueldad tan metódica, tan calculada y tan monstruosa, perpetrada por un padre contra su propia hija inocente. Miró directamente a Ricardo, quien se encogió en su asiento como si el peso de la mirada del juez fuera físico o insoportable. Señor Montes, usted no es un padre, es un monstruo. La declaración, tan directa y tan brutal, dejó a todos sin aliento. No había lugar para la interpretación. Era una condena moral antes que legal. La doctora Elena Vargas, sentada en la primera fila, intentó escabullirse discretamente hacia la salida, pero el juez la señaló con el dedo, su voz como un látigo. Y usted, doctora, usted ha deshonrado su profesión y su juramento hipocrático. Es una vergüenza para la comunidad médica y para la ciencia que dice representar. La doctora se quedó helada, su rostro pálido como el papel, atrapada en la red de su propia mentira. El juez no había terminado su implacable reprimenda. Su voz era un trueno de justicia que resonaba en cada rincón del tribunal. Este tribunal dicta las siguientes medidas cautelares con efecto inmediato, sin posibilidad de apelación en esta instancia. Primero, se concede a la señora Clara Montes la custodia total y exclusiva de la menor, Sofía Montes, con carácter permanente. Segundo, se emite una orden de alejamiento permanente contra el señor Ricardo Montes, prohibiéndole cualquier tipo de contacto ya sea directo o indirecto con su hija y con la señora Montes, a una distancia no menor de 500 metros. Tercero, se ordena el arresto inmediato en esta misma sala del señor Ricardo Montes y de la doctora Elena Vargas. El murmullo en la sala se convirtió en un jadeo colectivo. Serán acusados formalmente de abuso infantil agravado, fraude, privación ilegal de libertad y conspiración para mentir. Este tribunal solicitará a la Fiscalía la pena máxima que la ley contemple para estos crímenes atroces. Dos alguaciles se acercaron a Ricardo, quien parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. No se resistió. Estaba completamente derrotado, un cascarón vacío del hombre poderoso que había entrado en la sala esa misma mañana. Le leyeron sus derechos y le pusieron las esposas. El sonido metálico y seco de las esposas cerrándose fue el punto final de su reinado de tiranía. Otro par de alguaciles se acercó a la doctora Vargas, quien comenzó a sollozar histéricamente, negando con la cabeza mientras la escoltaban fuera de la sala. La justicia, aunque tardía, había sido finalmente rápida y contundente. Clara observó toda la escena como si estuviera viendo una película en la que por fin llegaba el final justo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero no hacía ningún sonido.
Eran lágrimas de liberación de un dolor y una angustia acumulados durante 7 años que por fin encontraban una salida. Sintió una mano cálida en su hombro. Era Miguel, su abogado, el hombre en el que había dudado pero que había orquestado magistralmente esta victoria. Le sonrió, una sonrisa genuina de alivio y profundo respeto. «Lo logramos, Clara, lo lograste tú». Ella simplemente asintió, incapaz de articular palabra, un nudo de emoción en su garganta. Se levantó del estrado, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. El peso de la mentira, del miedo, de la sumisión constante. Mientras salía del estrado, su mirada se cruzó por última vez con la de Ricardo, que estaba siendo escoltado fuera de la sala, esposado. En sus ojos ya no había nada, ni odio, ni poder, solo un vacío infinito y desolador. Clara no sintió odio, ni siquiera la satisfacción de la venganza. Solo sintió una profunda pena por un hombre tan consumido por su necesidad de control, que había destruido lo único verdaderamente valioso que tenía en la vida: el amor incondicional de su hija. El legado de Ricardo no serían sus empresas ni su fortuna, sino la imagen de su rostro descompuesto en la pantalla del tribunal, expuesto ante el mundo entero como el monstruo que realmente era. Cuando Clara salió del imponente edificio del tribunal, fue recibida por una escena que nunca habría imaginado, ni en sus sueños más optimistas. La multitud de periodistas seguía allí, bloqueando la escalinata, pero su actitud había cambiado por completo. Ya no la acosaban con preguntas agresivas e incisivas. La miraban con un respeto silencioso, casi con reverencia. Las cámaras parpadeaban sin cesar, pero por primera vez no se sentían invasivas, se sentían como el testimonio visual de su victoria. Entre la multitud, vio a la familia de Mateo. La madre del niño lloraba de alivio, abrazándolo con fuerza. Mateo, al verla, le sonrió y le levantó el pulgar en señal de victoria, un gesto infantil que significaba el mundo para ella. Clara le devolvió la sonrisa, una sonrisa que por fin llegaba a sus ojos, genuina y llena de gratitud. Ana García, la enfermera, también estaba allí, abrazada a su marido, su rostro lleno de una emoción abrumadora. Habían venido todos a apoyarla. Se dio cuenta de que no estaba sola. Nunca lo había estado del todo, incluso en sus momentos más oscuros. Se abrió paso entre la multitud, sin decir una palabra, y se metió en el coche que la esperaba. Mientras se alejaba, vio los titulares que ya aparecían en las pantallas de los teléfonos de la gente. El millonario Montes, arrestado por abusar de su hija. La madre coraje que destapó la mentira de una década. La historia ya no era suya. Pertenecía al mundo. Su única preocupación ahora era volver a casa, con Sofía. Se acabó, mi amor. De verdad que se acabó, le susurró a Sofía esa misma noche, mientras la arropaba en su nueva cama, en su nueva habitación, en su nueva vida. La niña, que había visto las noticias con una mezcla de confusión y una incipiente comprensión, la abrazó con una fuerza que la dejó sin aliento. ¿Papá va a ir a la cárcel por mucho, mucho tiempo?, preguntó, su voz pequeña y temblorosa. Clara le acarició el pelo, intentando transmitirle toda la calma y seguridad que ahora sent, y con acento agudo a: sí, mi vida. Hizo algo muy muy malo, y ahora tiene que afrontar las consecuencias. Pero ya no tienes que preocuparte por él, nunca más te hará daño, te lo prometo. Sofía se acurrucó bajo las sábanas, procesando la enormidad de todo. Luego, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Mamá, ¿mañana podemos ir al parque y correr? ¿Y puedo gritar muy fuerte? Clara sonrió entre lágrimas, su corazón rebosando de amor y alivio. Claro que sí, mi amor. Mañana puedes correr como el viento, más rápido que nadie. Y puedes gritar tan fuerte que todo el mundo te oiga. Porque por fin, mi pequeña, eres libre. Miró a su hija, que se quedaba dormida con una sonrisa de paz en los labios, una sonrisa genuina que no le había visto en 7 largos años. Y en esa pequeña y sencilla habitación, lejos del mármol frío de la mansión y de la solemnidad del tribunal, Clara encontró su verdadera y definitiva victoria. No estaba en la condena de Ricardo ni en los titulares de los periódicos, estaba en la sonrisa de su hija, en la promesa de un mañana lleno de carreras, risas y una libertad ganada a pulso. El juez no solo había sido contundente en sus palabras durante el juicio, sino también en sus acciones posteriores.
Ordenó la congelación inmediata de todos los activos de Ricardo Montes, excepto una parte sustancial designada específicamente para la manutención y el bienestar de Sofía y Clara, asegurándose de que él no pudiera usar su vasta fortuna para seguir manipulando el sistema desde la cárcel. El caso se convirtió en un escándalo nacional de proporciones épicas, un símbolo de la corrupción y la podredumbre que a veces se esconde detrás de las fachadas más respetables de riqueza y poder. La opinión pública, que inicialmente había estado tan dividida, ahora se unió en un apoyo abrumador y unánime hacia Clara y Sofía. La historia de